Capítulo 41. Prueba práctica, 1. Hey. 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 Bienvenido examinador. Espero que estés listo. Una vez más, Kuroa comenzó a sentir serias dudas sobre el personal docente de la UA. Primero un pingüino cray, ahora un loco. Lo único que le faltaba era un director sádico. Se preguntó seriamente si no debería haber seguido a Himiko a la escuela secundaria Seikatsu y terminar de una vez. El hombre, aparentemente sin importarle la reacción de la multitud, comenzó a hablar una vez más. Si estás listo, di. ¿Sí? ¿Sí? La escena silenciosa fue interrumpida por una fuerte voz proveniente de otro chico. Esta vez fue un examinado. Kuroa lo reconoció. Era el tipo con la primavera en su paso. Oh. Parece que la multitud está en fuego. Ahora comencemos. De repente apareció una gran pantalla holográfica detrás de él. En la pantalla se podían ver diferentes imágenes de robots. El profesor empezó a hablar una vez más. Esta etapa es diferente. Recientemente recibimos quejas sobre la imparcialidad de la prueba de recomendación. Por lo tanto, esta vez tendrás la misma prueba. Luego comenzó a explicarles sobre el robot y los puntos que se podían ganar con él. También habló del robot gigante que dio 0 puntos. Después de un tiempo, la tensión empezó a disminuir. Todos aquí tenían una peculiaridad más o menos poderosa. Esta prueba debería ser muy sencilla. Fue cuando tenían un pensamiento tan ingenuo que la realidad los golpeó en el estómago. Realmente difícil. En efecto. Pero ustedes están recomendados. ¿Cierto? ¿Cómo podrían estar en las mismas condiciones que los estudiantes normales? Así que habrá 3 cambios importantes. La tensión empezó a crecer. Kuroa básicamente podía ver que este chico estaba disfrutando esto. Aún así, él no le importaba. Tenía confianza en sí mismo. 1. La prueba durará 30 minutos. 2. En el departamento de héroes. Solo se aceptarán los 10 con la puntuación más alta. Se escucharon murmullos entre la multitud. Pero en realidad no fue por desaprobación. Los lugares siempre fueron muy pocos. Los que reprobaron solo pudieron realizar el examen normal. Por fin. 3. Los estudiantes pueden atacarse y entrarse entre sí. Más, cada vez que ganes a alguien, el 50% de su punto será transferido a ti. Por claro, no se permiten ataques letal. Esta vez se pudo sentir un alboroto. La prueba cambiaba cada año, pero una regla que nunca se rompió hasta ahora era la de no atacarse entre sí durante la prueba. ¿Cuál podría ser la razón de este cambio? ¿Qué significaba? Ahora. Mantén la calma. La prueba comenzará en 10 minutos. En la sala de monitores, varios profesores de buceo observaban la situación. En el centro, estaba sentado Nesu y detrás de él estaba Yoga, quien esta vez vestía un traje de mayordomo. Una mujer de cabello negro que parecía vestir ropa de dominatriz abrió la boca. Director, usted es realmente malvado. Nesu sonrió en silencio. Esta prueba fue realmente complicada. No se trataba solo de conseguir puntos. Ahora mismo, el estudiante inteligente comenzará a reflexionar. Dado que pueden obstaculizarse mutuamente, ¿no significa eso que pueden ayudarse mutuamente? El primer grupo de examinados tenía más de cientos de estudiantes. Comenzarán a formarse alianzas. Es más, solo 10 lo conseguirán. Como tal, para tener éxito, debes destruir el máximo de robots posible. ¿Qué quise decir? Te convertirás en el blanco de aquellos que no tienen confianza. Yoga le sirvió té a Nesu, quien lo tomó de buen humor. Otro, un hombre de pelo oscuro con un gran pañuelo, continuó. Medianoche, no deberías decir eso. Este examen pondrá a prueba muchas de sus cualidades. Liderar, seguir, lealtad, discernimiento, peleas en equipo, peleas en solitario y eficiencia. Nesu asintió. La cabeza del borrador tiene razón. Los que no tienen confianza se reunirán y formarán grupos. Los que tienen demasiado confianza lucharán solos. Será una prueba muy interesante. Lo más divertido es que es posible que nunca presten atención a los requisitos ocultos de esta prueba. ¿No lo crees? Fufufuaa. Todos decidieron permanecer en silencio. Se parecían demasiado a los villanos de la historia. Después de reír lo suficiente, tomó otro sorbo de su té con calma, como si no se hubiera reído como un psicópata loco hace unos segundos. Para evitar incomodidades, otro profesor decidió hablar. Me pregunto quién saldrá victorioso. Esta vez era una anciana baja. A pesar de su estatura, todos aquí la respetaban mucho. Incluso Yoga.
No hay nadie aquí que no haya sido sanado por ella al menos una vez. Aizawa Shota, también conocido como Eraseread, habló. Creo que el hijo de Endeavor, Todoroki Shoto, saldrá adelante. Por lo que sé, tiene una peculiaridad bastante poderosa y fue entrenado desde joven por su padre. Lamentablemente, no es parte de este grupo actual. En el momento en que habló, la pantalla mostró la imagen de un joven con cabello blanco y rojo y una quemadura en el rostro. TSH. Fue Medianoche quien hizo eso. Aún así, nadie la reprendió. A ninguno de ellos le gustó especialmente Endeavor. Pero sus habilidades eran auténticas. Oh. En mi caso, tengo mis ojos puestos en otro estudiante. Yoarashi Jinasa. Tiene una peculiaridad de viento muy poderosa. Es más, me gusta mucho su personalidad. El que habló era un hombre alto que vestía una capa color canela que cubría la mayor parte de su cuerpo y tenía un casco negro. Esta vez, la imagen que se muestra es la de un niño alto con una gran sonrisa en el rostro. Los demás profesores, al oírlo, asintieron. Inasa Yoarashi era una muy buena semilla. Puede que no hayan hecho la entrevista, pero tenían suficiente información sobre él para saber que no había manera de que fracasara. Nesu, al escucharlos, se rió un poco. Chicos, parece que se han olvidado de alguien. Oh, ¿de quién estás hablando? Nesu tomó un sorbo de su té mientras se mostraba una foto de un joven alto de pelo blanco. Ayate Kuroa. Aizawa murmuró este nombre. No recordaba dónde lo escuchó. Pero estaba seguro de que estaba en algún rincón de su mente. Ah. Medianoche gritó. Todos se volvieron para mirarla. Ahora lo recuerdo. Él es el hijo de Niteye y el sobrino de Olmigs. Los maestros quedaron atónitos antes de recordar los rumores sobre que Sir Niteye tomó un hijo adoptivo y Olmig lo reconoció como su sobrino. Medianoche empezó a reír. Oh. ¿No crees que es el destino? Tenemos al representante de Olmig y al representante de Endeavor. Un poco más y habrían luchado entre sí. El otro empezó a asentir. Mientras tanto, Nesu tenía los ojos fijos en la pantalla. Sabía más sobre Kuroa que el otro. En realidad, las nuevas condiciones fueron añadidas especialmente para él. Ayate Kuroa. ¿Cómo actuarás en tal situación? No me decepciones. Tenía mucha curiosidad, pero no era solo curiosidad lo que impulsaba sus movimientos. Realmente odiaba a los humanos pero no odiaba a los niños ni a los héroes. Era el director de la escuela secundaria de la UA. Era su nido. La protección de los estudiantes era su responsabilidad. Como tal, no podía permitir que un niño inestable entrara en su nido y lo destruyera. Quería usar esta prueba para juzgar la personalidad de Kuroa. Su tratamiento dependería del resultado. 10 minutos después, Present Me gritó. Comencemos la prueba. Capítulo 42. Prueba práctica, 2. 10 minutos antes. La multitud comenzó a murmurar después de que Present Mic abandonó el lugar. Ninguna de las personas aquí era estúpida. Como tal, aunque no pudieron adivinar todas las complejidades de este examen, aún entienden que cada paso debe planificarse cuidadosamente. Kuroa, al ver que la gente comenzaba a formar grupos, se encogió de hombros antes de ir a algún lugar a sentarse. No quería formar un equipo. No es que fuera arrogante. Al menos, si Momo estuviera aquí, intentaría formar equipo con ella. Pero ella estaba en el siguiente lote. Como ella no estaba presente, simplemente no vio la necesidad. Hola. ¿Te gustaría formar equipo con nosotros? Justo cuando estaba a punto de cerrar los ojos una vez que se sentó debajo de un árbol, escuchó una voz suave que lo llamaba. Cuando se giró, se encontró frente a una chica. Kuroa notó distraídamente que ella era bastante bonita, pero que a él realmente no le importaba. Tenía orejas de zorro en la cabeza y dos colas detrás de ella. La niña fue seguida por un grupo de niños. Cuando escuchó la pregunta, Kuroa siente que su cerebro zumba por un breve instante. Durante este instante, esta chica se convierte en la existencia más bonita del mundo. Sus órdenes eran absolutas. Esto no duró mucho. Pero cuando comprendió lo que había pasado, se enojó mucho. La chica al verlo así tenía una sonrisa victoriosa, pero justo cuando se sentía feliz, un escalofrío recorrió su cuerpo. Cuando miró al chico frente a ella, todo lo que sintió fue peligro. Sus ojos fríos la miraban fijamente. Ella agitó su mano mientras sudaba. ¿Sabes qué? Olvídalo. Literalmente huyó con el rabo entre las piernas. Los chicos, confundidos, simplemente lo siguieron sin siquiera mirarlo. Kuroa la miró fríamente pero no la persiguió. Decidió cerrar el párpado y descansar un poco, pero entonces, otra voz lo despertó. Esta vez fue muy ruidoso. Oh.
¡Increíble! No pensé que alguien más sería capaz de escapar de su control. Kuroa frunció el ceño mientras miraba al chico que hablaba. Lo reconoció. Fueron los chicos a los que ya destacó durante el examen escrito. Aún así, no sabía su nombre. ¿Quién eres? El chico, aparentemente sorprendido por la pregunta, hizo algo que realmente lo sorprendió. Hizo una reverencia tan baja que su cabeza literalmente golpeó el suelo. Incluso la sangre fluía de su rostro. Lo siento mucho. ¿Cómo puedo ser tan olvidado? Soy yo Arashi Insa. Feliz de conocerte. Kuroa posó por un breve segundo antes de responder. Soy Ayate Kuroa. Internamente suspiró, parecía que estaba condenado a no conocer nunca a nadie normal en esta escuela. Rebuscó en su bolsillo antes de darle una siesta. Toma esto. La sangre fluye. Inasa lo tomó con una gran sonrisa y limpió la sangre antes de decir, gracias. ¿Puedo llamarte Kuroa? A Kuroa realmente no le importaban las convenciones normales, así que simplemente asintió. De todos modos, nadie lo llamó Ayate. Entonces Kuroa, ¿qué harás? Encuentra un equipo o actúa por tu cuenta. Solo. ¿Y tú? A mí. Un fuego parecía arder en sus ojos mientras proclamaba con el puño en lo alto del cielo. Creo que los héroes deben ser de sangre caliente y apasionados. Como tal, aprobaré este examen solo. Veo. Después de eso, los dos permanecieron en silencio. Bueno, Kuroa intentó permanecer en silencio. Pero Inasa lo bombardeaba constantemente. A Kuroa no le desagradaban los tipos ruidosos como este. Este tipo le hizo pensar en Mirio y Olmigs. Tenían una franqueza que resultaba realmente atractiva para las personas que los rodeaban. Ahora estaban frente a la entrada principal. Kuroa, buena suerte. Kuroa asintió sin responder. Ahora estaban. Que comience la prueba. En los momentos en que sonaron esas palabras, todos comenzaron a reunirse en diferentes equipos y observarse unos a otros con cautela. La mayoría lo hizo en equipos de 4 o 5. Después de todo, cuanto mayor sea el número, menos posibilidades de éxito habrá. Nadie quería ser el primero en sumar un punto y convertirse en el objetivo de todos. Kuroa observó todo lo que pasaba sin moverse. Pensó seriamente en todas las instrucciones que le dio Present Mic. Un punto delicado le preocupaba. Esta prueba daría lugar a muchas traiciones y puñaladas por la espalda. El que llegue a la cima no será necesariamente el que más esfuerzo haya puesto en ello, sino el que más apuñaló por la espalda. Pero, ¿la escuela de héroes más importante del este aceptaría a tales estudiantes? Para Kuroa, la respuesta fue no. Present Mic dijo que podrían, no que deberían. En la sociedad, el héroe puede hacer el mal. No. Cualquiera, incluso alguien sin capricho, puede hacer el mal si así lo desea. Pero eso no significa que deben hacer el mal. Esto significa que, aunque aquellos que se atacan entre sí pueden obtener más puntos, debería existir un sistema para que aquellos con malas acciones no lleguen al top 10. Otro punto delicado fue el robot gigante. Valía 0 puntos. Todo este asunto era sospechoso. Sonrió mientras pensaba en lo que Inasa le dijo. El héroe debería ser apasionado, entonces déjame desempeñar este papel por primera vez. Por eso decidió hacer todo lo contrario. Solo pelearía contra el robot y trataría de evitar una pelea humana tanto como fuera posible. Inasa respiraba lenta y profundamente mientras se preparaba. No entendió todas las instrucciones, pero un pensamiento quedó claro. Cuantos más robots destruya, mayores serán sus posibilidades. Justo cuando estaba a punto de moverse. Toca, toca, toca. En el incómodo silencio que descendió, se podían escuchar pasos lentos. Inasa se volvió hacia la fuente y una sonrisa apareció en su rostro. Era Kuroa. A decir verdad, después de ver a Kuroa por primera vez. Sintió un gran malestar. Un poco como Endeavor y el suyo le hacían sentir. El sentimiento de indiferencia, como si nada en el mundo aparte de ellos mismos importara. Esos no eran los ojos que debería tener un héroe. Pero después de discutir con él, pudo sentirlo. Este chico era diferente. Ahora tenía la prueba. Quizás, podrían hacerse amigos. Kuroa. ¿Quieres apostar conmigo? El que tiene la mayor puntuación gana. Vio que Kuroa lo miró con una expresión extraña antes de sonreír. Isana estaba un poco sorprendida y no fue el único. Por un breve momento, incluso dudó de su propia orientación sexual. Kuroa finalmente abrió la boca y dijo, como quieras. Juguemos un juego. Capítulo 43. Prueba práctica, 3. Inasa comienza a reunir viento a su alrededor y se impulsa hacia el campo de pruebas.
Kuroa, al ver esto, simplemente sonrió antes de usar un cuchillo para herirse. La sangre comenzó a fluir y luego tomó la forma de una patineta. Luego la herida se cerró a una velocidad visible. Kuroa sonrió, esta fue una de las técnicas que creó desde que aprendió que podía volar. Hace 2 años, Madness manipuló el flujo sanguíneo en todo su cuerpo y luego voló. Parecía fácil en la superficie, pero la cantidad de cálculos necesarios para tal operación todavía era demasiado para él. Cada vez que lo intentaba, simplemente destruía su cuerpo desde el interior. La única vez que estuvo a punto de lograrlo, se estrelló en un lugar muy embarazoso. Pero esta era una historia para más adelante. De todos modos, un día, Izuku, que lo vio agonizando por este problema, simplemente dijo: ¿por qué necesitas volar con tu propio cuerpo? ¿No puedes usar tu sangre como plataforma? Kuroa nunca se sintió tan tonto en toda su vida. Aunque, en su defensa, simplemente estaba tan interesado en la idea de volar que la idea de simplemente usar un medio nunca pasó por su mente. Como no pudo controlarlo desde adentro, lo controlará desde afuera como siempre lo hizo. A veces, las cosas son realmente raras. En el momento en que su mente se volvió menos rígida, decenas de ideas acudieron a su mente. Finalmente, recordó la espada voladora que siempre se menciona en las novelas chinas y decidió hacer algo así. Overboard. Saltó a su patineta flotante y se apresuró a realizar la prueba sin importarle la mirada extraña. Este overboard no le permitía volar demasiado alto. A unos 2 o 3 metros del suelo. Pero fue suficiente y muy rápido. Una vez sobre él, podría alcanzar fácilmente una velocidad máxima de unos 108 kilómetros por hora. Incluso podría ir más rápido, unas 10 veces más rápido y alcanzar una velocidad subsónica si dejara de maniobrar y simplemente corriera en línea recta. Francamente, esto no fue nada grandioso en el mundo de las peculiaridades. Una vez corrió en un circuito de carreras contra All Might. ¿El resultado? Una humillación total. Al final, la velocidad de All Might era de aproximadamente 400 kilómetros por hora y eso fue porque estaba herido y no lo tomaba en serio. Por lo que le dijo, incluso podía ir más rápido en el pasado y alcanzar velocidad sónica o supersónica sin perder ninguna maniobrabilidad. También dijo que todos los héroes de velocidad máxima podrían al menos alcanzar una velocidad subsónica. Eso fue simplemente alucinante. A pesar de eso, lo que hacía que este overboard fuera realmente aterrador no era la velocidad en sí, sino el hecho de que no necesitaba acumular velocidad. La inercia podía irse a la mierda y no tenía ningún significado. Podría pasar de 0 a 100 con solo pensarlo. Francamente, a corto y medio alcance, era incluso más aterrador que su parpadeo. Lo que siguió fue una verdadera demostración de poder cuando Inasa y Kuroa destruyeron decenas de robots. Los demás que habían formado una alianza al ver la situación no se contuvieron más y también comenzaron a destruir robots. Pese a ello, pusieron toda su atención en los 2 primeros porque tenía claro que serían los que más puntos llevarían. Mientras Kuroa cortaba fácilmente a otro robot, comenzó a prestar más atención a Inasa. Por lo que pudo ver, tenía una peculiaridad del viento bastante poderosa y un gran nivel de control. Él inclinó la cabeza con asombro. ¿Es necesario ser un idiota ingenuo y sonriente para volverse fuerte? All Might, Mirio y ahora Inasa. También está él, Izuku. Aunque en este caso no estaba realmente en la cima y estaba lejos de tener el mismo nivel de carisma. Supongo que es algo que analizaremos más adelante. Decidió destruir otro, pero en el momento en que su espada estuvo a punto de cortarlo. Auge. Una roca lo aplastó. Kuroa se detuvo y miró hacia atrás. Allí, un grupo de examinados lo miró con una sonrisa en el rostro. Quien lo hizo fue una joven que sostenía un bastón en sus manos. Kuroa dejó de prestarles atención antes de saltar de su patineta y alejarse, con las manos en el bolsillo. No le importaba que intentaran robarle puntos. A este nivel, es imposible que no esté entre los 10 primeros. Es más, si entendiera el propósito de esta prueba. Atacarlos primero sería perjudicial para él. Así continuaron las cosas. A veces la gente le robaba sus presas. Pero él no tomó represalias. Simplemente porque les dejó robar. Necesitaba que pensaran que era un presa fácil y una vez lo atacaron primero. Entonces. Ocultó una sonrisa mientras comenzaba a mirar a su alrededor. Francamente, esos robots no eran nada del otro mundo, por lo que en menos de 10 minutos estuvieron a punto de ser destruidos. Mientras Kuroa caminaba, comenzó a sentir las miradas en su espalda. Él no se volvió. Sabía que tal situación sucedería. Quería que sucediera tal situación.
Como si eso no fuera suficiente, de repente apareció una pantalla y se mostraron 3 imágenes. Kuroa, Inasa y una chica de cabello verde. La voz del micrófono actual sonó una vez más y llegó a todos. Esos 3 son los mejores de los mejores. Son los 3 principales. Pero aún faltan 18 min antes del final de la prueba. Una vez que Present Mig dijo esas palabras, Kuroa pudo sentir que la atmósfera ya sutil se volvía más explosiva. Podía ver los ojos del examinado brillando mientras lo miraban como si fuera su presa. Una sonrisa escalofriante se formó en su rostro. ¿Presa? Puede que esté lejos de la cima, pero aquí, con todos los examinados, no era una presa. Él era el cazador. Murmuró suavemente. Present Mig observó la situación desde lejos mientras estaba sentada en un edificio. Realmente no entendía a esos tipos. Se suponía que debían ser inteligentes y serenos. Entonces, ¿por qué todos corrieron hacia el que estaba en la cima? ¿O pensaron que solo tenía velocidad? Present Mig no sabía qué tan fuerte era esa peculiaridad del tipo, pero al menos podía ver que no era un novato, sino alguien que ya había peleado muchas batallas. Aún así, al observar la batalla, hizo una mueca. No pensó que sería tan aplastante. Esta peculiaridad del niño era realmente peligrosa. Un desliz en el control y alguien habría muerto. 1 contra 8. Se suponía que sería una batalla increíble donde se derramaría sangre. Desafortunadamente, no duró más que unos pocos minutos. Fue simplemente aplastante. Hace pocos minutos. Durante esos 2 años transcurridos desde la lucha contra los musculosos, entrenó y entrenó como un loco. Destruyó su cuerpo, se devanó los sesos para encontrar nuevas técnicas. Se negó a hundirse en la autocompasión. Preguntas como ¿por qué era tan débil? ¿Por qué su control sobre su propio poder era tan abismalmente bajo en comparación con sus otras personalidades? ¿Por qué tuvo que entrenar tan duro? Nunca permaneció mucho tiempo en su cabeza. Él no era el centro del mundo. No era el ser más desafortunado del mundo. Tampoco fue el más afortunado. Era solo un hombre. Si él no siguió avanzando, otros seguirán adelante sin él. Ahora, era más fuerte, más rápido y, en general, mejor. Llegó el momento de mostrar otro de los resultados de sus 2 años de entrenamiento. Parte de Cuchillas Ilimitadas. Primer estilo. Capítulo 44. Prueba práctica, 4. Estilos de espadas ilimitados. Primer estilo. En el momento en que dijo esas palabras, se formó una herida en sus brazos y una gran cantidad de sangre fluyó de ellos antes de formar un charco de sangre flotando detrás de él. Luego, el estanque se onduló antes de que 10 grandes espadas tomaran forma lentamente y se posicionaran a su alrededor, formando un círculo. Desde lejos, parecía como si estuviera rodeado de guardaespaldas por todos lados. Una vez terminada su preparación, Kuroa saltó a su patineta flotante y subió lo más alto posible. Francamente, estaba seguro de que podía vencerlos solo con sus artes marciales y la fuerza de su cuerpo. Aún así, necesitaba probar el potencial de estas habilidades contra personas que no tenían una gran diferencia de nivel en comparación con él. Pelear contra héroes profesionales como Olmig, o ex-héroes profesionales como Sebastián y Gran Torino fue realmente deprimente y malo para la moral. Había decidido que desde ahora hasta el inicio del primer festival en la OA, no pelearía con nadie a corta distancia. Usando palabras de Minagata, renunció a ser guerrero y se convirtió en mago. ¿O un arquero? No sabía por qué, pero sentía que el papel de archer sonaba mejor para este estilo. Estilos de cuchillas ilimitados. Era un arte de lucha que creó para enfrentarse a una gran cantidad de enemigos. En este momento, solo podía usar un estilo. 10 espadas. Aunque, en teoría, debería poder formar miles de espadas una vez que obtuviera suficiente experiencia y poder. Aún así, esto fue más que suficiente para él. A primera vista, este estilo parecía simple y básico. Solo tenía que dejar fluir una gran cantidad de sangre y darle forma de una gran cantidad de espadas. Pero en realidad no fue tan fácil. El primer problema fue su mente. Su control sanguíneo era una forma muy fuerte de hemoquinesis. El peso total y la cantidad de cosas que podía controlar al mismo tiempo estaban, aunque no limitados, lejos de ser suficientes. Usar una espada era como mover los brazos. Cuanto mayor es el número, más difícil resulta crear movimientos complejos. En este momento, controlar 10 espadas era su límite, antes de perder el control o tener que deshacerse de todas al mismo tiempo. Al mismo tiempo, podía usar 10 espadas de la forma que quisiera. El segundo problema fue la forma. El estilo de espadas ilimitadas no solo formaba espadas.
Sería demasiado aburrido. Este estilo era de adaptabilidad. Necesitaba poder cambiar la forma de cualquiera de sus 10 espadas en una fracción de segundo. Esto dificultó aún más los cálculos. También tenía otro estilo. La segunda la llamó flor de cerezo dispersa. Pero este estilo era simplemente un movimiento mortal, así que no lo usaría aquí. Kuroa dirigió su atención hacia aquellos tipos que lo provocaron antes de lanzar una espada. Al igual que su patineta flotante, la inercia no tenía significado para ellos. Podría pasar de 0 a 100 con solo pensarlo. Demasiado vago para buscar nombres como carne de cañón. El idiota observó con cautela cómo 10 espadas se formaban lentamente detrás de esta con los puntos más altos. El hecho de que este tipo ya tuviera 4 metros de altura era condenatorio, pero ahora parecía que también podía atacar desde larga distancia. Él parpadeó. Él simplemente parpadeó, luego, una espada estaba justo frente a él. A solo unos centímetros de sus ojos. Hola. Su pierna se volvió gelatina en un instante y cayó de trasero. Su cerebro no pudo entender qué sucedió exactamente. Todo estaba sucediendo simplemente demasiado rápido. Luego no sintió ningún peso bajo sus pies. ¿Estoy volando? La sensación de una cuerda enrollándose a su alrededor y alejándolo lo trajo a la realidad. Fue un niño quien usó la cuerda, otro miembro de su grupo lo había salvado. Una vez que estuvo lejos y bien protegido, recuperó un poco de coraje. Se puso de pie y miró al tipo que estaba en lo alto del cielo, con miedo y enojo. Cruzó los ojos con otro compañero de equipo que simplemente asintió antes de gritar. ¿No tienes vergüenza? Lanzar un chivato es demasiado bajo. ¿Cómo puedes llamarte un futuro héroe? Solo necesitaba ganar un poco de tiempo. Una risa seguida de una voz llena de desinterés respondiéndole. Entonces agrupar y atacar a alguien solo para satisfacer tu necesidad es como debe actuar un héroe. El idiota A, su grupo y los pocos grupos que también estaban viendo el programa se sonrojaron mucho de vergüenza. Además, ataque furtivo. ¿En serio? Suspiró. Ustedes son muy divertidos y un poco estúpidos. El idiota casi escupió sangre de ira. Nunca perdió tanta cara. Aún así, como si no fuera suficiente, ese bastardo continuó mientras se metía las manos en los bolsillos. Aún así, unos segundos más tarde, una sonrisa se dibujó en su rostro. Entonces debería ser suficiente. En el momento en que sonrió, el tipo que cruzó los ojos con él previamente apuntó su índice hacia su objetivo y dijo, «As». Esta peculiaridad requirió una gran cantidad de tiempo para usarse, pero el resultado fue sobresaliente. Observaron esto con temor cuando el rayo alcanzó su objetivo. Por un corto período de tiempo, el mundo se vuelve blanco. ¡Boom! Cerraron los ojos y le dieron la espalda. Idiota, sin embargo, incluso con los ojos cerrados, comenzó a regodearse mientras reía de buena gana. ¡Ah! Aspira a ser tú. Esta discusión fue toda un trabajo para ganar tiempo. Si bien los demás no fueron tan directos, todavía lucían una sonrisa de satisfacción. Aún así, esta sonrisa no duró mucho debido a una voz aburrida que de repente sonó en sus oídos. Suspiro. ¿Llamaste a esto un plan? Esto era tan evidente que solo un niño de 3 años lo entendería. Solo quería poner a prueba mi defensa. No sabían lo que estaba pasando, pero sabían que no podía ser nada grandioso para ellos. Como pensaban, después de que el rayo dejó de dispararse y la luz cegadora se apagó, el tipo todavía estaba completamente desarmado. Un gran escudo circular lo suficientemente grande como para cubrir su propio cuerpo flotando frente a él. ¿Es realmente todo lo que pueden hacer, chicos? Este bastardo. Su voz sonaba, decepcionada. Bastardo. Ven aquí y déjame mostrarte quién es el jefe. Oh. Entonces allá voy. ¿Pero estás seguro de que no te arrepentirás? El idiota estaba realmente estupefacto. ¿Realmente aceptó venir? ¿Este tipo es un retrasado? Se quedó allí con cara de estúpido durante unos segundos antes de decir, por supuesto que estoy seguro. Nunca me arrepiento de ninguna de mis decisiones. Dijo el examinado con una expresión de orgullo en su rostro. Unos minutos más tarde, mientras yacía con la sangre manando de su labio, comenzó a arrepentirse. Se arrepintió tanto que su intestino se puso verde de arrepentimiento. Lamentablemente, no existe medicina para el arrepentimiento. En ese momento, él y su equipo estaban unidos por una gran cuerda de lo que parecía sangre. Si alguien más viera esta escena, pensaría que era un grupo de villanos que han sido derrotados y capturados por un héroe. El idiota pensó en cómo fue esta pelea después de que ese monstruo aterrizó. Su memoria estaba borrosa.
Lo único que parecía llenar su mente eran esos ojos rojos e indiferentes y el olor a hierro oxidado que llenaba su nariz. Ataque, defensa, reflejos. Este tipo era un monstruo. No importa qué ataque le lanzaran, él los esquivaría o bloquearía fácilmente con su espada. Cada una de sus 10 espadas parecía poder tomar cualquier forma. Finalmente, simplemente los noqueó transformando su espada en pequeños martillos y dándoles un buen golpe en la cabeza. Su cuerpo comenzó a temblar de terror. Sintió que quedaría traumatizado de por vida. ¿Cómo es posible que un estudiante alcance tal nivel? Todos eran estudiantes recomendados. ¿Por qué era tan grande la diferencia entre ellos? Toda su vida escuchó lo talentoso que era. Ahora comprendió que no era más que una rana sentada en el fondo de un pozo. Los otros grupos, al ver esta pelea, decidieron sabiamente no enredarse con este monstruo y decidieron buscar a los otros miembros del top 10. Kuroa se alejó de la escena. Antes de saltar sobre su patineta flotante y volar tranquilamente, comenzó a reflexionar sobre esta lucha. No creía que fuera demasiado fuerte, solo que esos tipos eran simplemente demasiado débiles. Francamente, estaba un poco decepcionado. Sintió que había perdido el tiempo. Comenzó a preguntarse qué podría aportarle realmente la UA. ¿Capacitación? Conocía personalmente a un gran grupo de héroes que se encuentran o alguna vez estuvieron en la cima de la pirámide. ¿Recursos? Su padre ya era súper rico y las 2 niñas que conocía provenían de familias súper ricas. ¿Conexiones? Su familia y amigos le dieron un nivel de conexiones tan alto que muchos héroes estarían celosos. Entonces, amigos. Nada. Estaba seguro de que Nicteye realmente lo enviaría a la UA para que pudiera conseguir más amigos. Entonces lo recordó. La licencia de héroe. Era imposible conseguirlo sin ser estudiante en una escuela de héroes. Suspiró un poco antes de tomar una decisión. Sabía que si uno mostraba las cualidades necesarias, podría graduarse antes de tiempo y o aprobar el examen de licencia. 1 año. Si durante este año no encontraba nada que le fuera útil en la UA, aplicaría para la graduación anticipada. Kuroa. Una voz fuerte lo sacó de su mente. Se giró y miró en la dirección de donde venía la voz, pero no vio nada. Inasa. Auge. Capítulo 45. Prueba práctica, 5. Auge. Kuroa vio cómo Inasa se detenía abruptamente frente a él. El viento soplaba y formaba explosiones. Aún así, el control de Inasa parecía bastante bueno ya que el viento simplemente se dispersó sin dañar a nadie. Kuroa sexto tu pelea. Fue. Detente un segundo. Kuroa puso una mano y le impidió continuar. Por favor, primero baje el volumen. Inasa estaba un poco sorprendida antes de sonrojarse de vergüenza y rascarse la nuca. Sortostos, lo siento, a veces me permito hablar sin cuidado. Kuroa suspiró un poco. No te preocupes. Estoy acostumbrado a la gente ruidosa. Mientras decía eso, dejó escapar una sonrisa amarga. Mirio y Olmigt hicieron mucho ruido. No, tacha eso. Eran extremadamente ruidosos. Ni siquiera entendía por qué Olmigt no podía pronunciar 3 frases sin reírse un día. Si no fuera realmente grosero. Le habría preguntado si se trataba de algún tipo de trastorno o complejo. Inasa dejó escapar una brillante sonrisa ante esas palabras. Entonces. ¿Dijiste que viste mi pelea? En el momento en que dijo esas palabras, pudo ver estrellas brillando en los ojos de Inasa. ¿Sí? Fue quiero decir, sí, fue realmente increíble. Tu control sobre tu peculiaridad es realmente increíble. Kuroa no lo sabía, pero su control estaba realmente en un nivel alto. Pero como Slayer lo golpeaba regularmente y vio lo que Madness podía hacer hace 2 años, nunca consideró increíble lo que hacía. Es por eso que cada vez que alguien lo felicitaba por su poder, él realmente no sentía nada al respecto. Después de todo, en su propia opinión, simplemente estaba teniendo un desempeño deficiente. Sin que él lo supiera, esta fue una de las razones por las que Nicteye insistió en que se uniera a la UA. Kuroa tenía una autoestima muy baja sobre sus propias habilidades y poder. ¿Cómo podría no hacerlo? Olmigt, Nicteyes, Gran Torino e incluso Sebastián por fuera. Madness y Slayer por dentro. Cada día, cada hora y cada minuto. Recordó lo débil e indefenso que estaba. También se le mostró lo mejor que podía ser. Si fuera alguien más con una mente más débil, ya habría caído en depresión. Puede que Nicteye no supiera todo sobre Kuroa, pero entendía que si bien el exceso de confianza y la arrogancia eran un pecado, la falta de confianza en uno mismo tampoco era buena.
Los dos comenzaron a hablar con calma. Bueno, Kuroa hablaba con calma mientras Inasa intentaba hacer lo mismo, mientras los demás seguían peleando entre sí. Nadie sabía cuántos puntos tenían. Como tal, solo podían luchar mientras tuvieran tiempo. Solo los tres primeros sabían que ya lo habían conseguido y podían esconderse y evitar pelear. Esta fue su recompensa. Después de todo, mostrar sus rostros a todos los convertía en objetivos. No sería bueno si solo fuera perjudicial para ellos. Si hubiera un espectador allí, quedaría desconcertado por esta escena tan extraña que se estaba desarrollando. De un lado, dos chicos hablaban tranquilamente, mientras que del otro lado, un grupo de jóvenes examinados peleaban con todo lo que tenían. Sin embargo, ellos dos no fueron los únicos que actuaron tan relajadamente. Mientras Kuroa miraba a su alrededor, vio otra escena aún más extraña. Una niña estaba sentada en el borde de otro edificio y balanceaba su pierna mientras un gran grupo de niños la rodeaban y protegían. Era la chica de orejas de zorro. Quizás sería mejor llamarla Kitsune. Esta chica era peligrosa. Había dos tipos de mutantes. Mutantes que recibieron sus mutaciones de la peculiaridad de sus padres pero no recibieron el poder que provenía de ello. Este tipo generalmente tenía una apariencia exótica y una peculiaridad que no estaba relacionada con dicha apariencia. El tipo en uno, a que habla con los insectos es este tipo de persona. Heredó su apariencia de la peculiaridad mutante de su padre, pero no recibió ninguna de las habilidades que podrían tener. El segundo tipo eran aquellos que mutaban y tenían una gran panoplia de habilidades gracias a dicha mutación, clasificándose todas ellas bajo una peculiaridad. El mejor ejemplo de ellos fue el héroe dragón Ryuko Tatsuma. Si no estaba equivocado, esta chica debería tener una peculiaridad de tipo mutante llamada Kitsune o algo así. Los Kitsune eran conocidos por su belleza innata y sus encantadoras habilidades. Después de mirarla unos segundos, dejó de prestarle atención. De todos modos, esto no tuvo nada que ver con él. Incluso si ella era elegida o fracasaba y se unía al tomar la prueba pública, a él no le importaba en lo más mínimo. Lo más probable es que no tengan nada que ver entre sí. Después de unos largos minutos y de las palizas de algunos examinados que no entendían la realidad, Kuroa finalmente escuchó las palabras que anhelaba. Oh, mis pequeños amigos, es hora. Las peleas comenzaron a cesar una tras otra. La gente inclinaba la cabeza con tristeza o tenía una expresión de esperanza en sus rostros. Ser recomendado no era solo una cuestión de honor. Si se tratara solo de ingresar a la UA, la mayoría de los que están aquí seguramente podrían hacerlo. No. Se trataba de los diferentes tratamientos que recibirían en el futuro. Graduarse de la UA fue un halo brillante. Pero graduarme de la UA como estudiante recomendado fue el más brillante. Les abriría todas las puertas. Los patrocinadores y las agencias lucharían por ellos como locos. Sí. Esta era la triste verdad. A medida que pasó el tiempo los héroes se volvieron más comunes y regularizados, la gente empezó a verlo más como un trabajo que como lo que era. Kuroa miró a todos esos examinados mientras pensaba profundamente. En internet, muchas personas se quejaron de que los héroes ya no eran como en el pasado y eran más bien trabajadores o superestrellas. Para ellos, los héroes deberían luchar solo por la sociedad y no por sí mismos. Kuroa se burló de esas ideas. La gente era realmente asquerosa. Si bien también pensaba que los héroes de hoy en día no eran más que una fuerza policial especial, tampoco los menospreciaba. Todos los héroes tenían que afrontar el peligro de quedar lisiados o morir cada vez que iban a una misión. Las personas que podían sacrificar su vida sin querer nada a cambio eran verdaderos héroes. Pero las personas que esperaban que alguien más sacrificara sus vidas por ellos no eran más que escoria. Kuroa dejó de reflexionar y prestó atención a Inasa. Se reprendió interiormente a sí mismo. Realmente necesitaba dejar de pensar en tantas cosas al mismo tiempo mientras estaba afuera. ¿Sí? El presente Mig nos dijo que podíamos regresar a casa ahora que nuestro examen había terminado. En 2 días regresaremos para la entrevista. Kuroa inclinó la cabeza confundido. ¿Cómo se perdió todo eso? Aún así, no importó. Él asintió y le dio las gracias a Inasa antes de comenzar a caminar a casa. Pero justo después de unos pocos pasos. Oye, ¿te importa si vamos a comer una pizza? ¿Yo pago? Preguntó Inasa mientras se rascaba la cabeza torpemente. A pesar de su personalidad extrovertida, en realidad no tenía muchos amigos. Hizo una pausa en sus pasos. Poder comer comida chatarra gratis. ¿Quién podría decir que no?
Es más, nunca engordarías por mucho que comieras. Se giró y enfrentó a Inasa. Lidera el camino. Mientras caminaban, Inasa preguntó de repente. Por cierto, ¿quién ganó la apuesta? Yo por supuesto, respondió Kuroa con una sonrisa. Más tarde esa noche, en la oficina principal de la UA, Nesu estaba sentado con Yoga en la oscuridad mientras miraban las grabaciones del examen de hoy. Finalmente, una vez que terminó, Yoga preguntó. ¿Qué opinas? Nesu estaba pensando profundamente mientras golpeaba rítmicamente su mesa con su bolígrafo. Él pasa pero tendremos que vigilarlo. Yoga lo miró en silencio. Nesu sabía que estaba esperando una explicación. Esta prueba tenía muchos requisitos ocultos. Destruir un gran número de robots o robar puntos no sería suficiente. Por una vez, lo que importaba no era el resultado, sino los métodos. Yoga asintió, conocía el sistema de calificaciones y entendía de qué estaba hablando Nesu. Nesu continuó mientras señalaba las fotografías de Kuroa. Las personas que son torturadas durante mucho tiempo se inclinan hacia diferentes extremos. Nosotros somos el mejor ejemplo de ello. Pero este niño aquí, aparte de ser un poco antisocial y silencioso, no presenta síntomas de haber sufrido años de tortura. Yoga inclinó la cabeza confundido. ¿No es bueno no tener problemas? Nesu negó con la cabeza. Verás, los monstruos no nacen. Se hacen. La gente ve un niño, pero yo veo un monstruo en el fondo o una bomba que podría explotar en cualquier momento. Decidí vigilarlo no porque tenga miedo o no quiero hacerle daño, sino porque quiero ayudarlo y guiarlo. Nesu tomó un sorbo de su té antes de continuar, sus ojos ardían con convicciones. Solo aquellos que sintieron el mismo dolor pueden entenderse entre sí. Nadie está más calificado que nosotros para guiarlo. Dado que se convertirá en estudiante de mi escuela, significa que estará bajo mi cuidado. Como tal, haré lo mejor que pueda. Para guiarlo. Capítulo 46. Entrevista. 2 días después, Kuroa una vez más se paró frente a la puerta de la UA. Ahora finalmente terminaría este examen. Estaba seriamente harto de eso. Esos días podrían haberse aprovechado mejor para entrenar. Pero los desperdició en un examen inútil. Suspiró. Mostró su pase a la puerta antes de entrar y caminar lentamente. Mientras caminaba y miraba a su alrededor, no pudo evitar preguntarse qué tan grande era realmente. Fue algo que comentó. ¿Qué tamaño debe tener una escuela para tener tantas instalaciones? Lo peor era que desde fuera no parecía tan grande. Lo mismo ocurrió con la casa de Momo, quizás alguien con un don relacionado con el espacio ayudó durante la construcción. Bueno, todo era posible en cuanto a peculiaridades se refiere. Mientras caminaba y comenzaba a pensar en Momo, no pudo evitar sentirse un poco irritado y molesto. Ayer llamó a Momo para preguntarle cómo le fueron los exámenes, pero ella no fue muy comunicativa y se limitó a decirle que le fue bien antes de colgar. Se rascó la cabeza con molestia, sabía que su rechazo enfriaría un poco sus amistades, pero no creía que la diferencia sería tan marcada. Si fuera antes de este evento estaría hablando durante horas sobre cómo le fueron en los exámenes. Suspiró. Era la segunda vez que suspiraba en apenas unos minutos. Quizás fue un poco no, fue realmente hipócrita de su parte pensar que Momo todavía lo trataría igual después de lo sucedido. ¿Cómo lo llaman? No se puede tener una cosa y su contraria. Quizás debería haber dicho que sí en aquel entonces. En los momentos en que este pensamiento pasó por su cabeza, se sintió disgustado consigo mismo. Puede que no estuviera muy versado en relaciones reales, pero sabía que aceptar su confesión sin tener sentimientos reales por ella habría sido lo más asqueroso que podía hacer. En su opinión, solo la escoria aceptaba entablar una relación con chicas que se enamoraban de ellas aunque no les agradaran las chicas. Al final, simplemente usarían a esas chicas antes de tirarlas una vez que se aburrieran de jugar con ellas. Kuroa no era tonto. Lejos de ahí. Conocía y comprendía su propio encanto. Simplemente no le importaba. Era el chico más popular de la escuela secundaria y el número de confesiones que recibió y luego rechazó durante sus 3 años de escuela secundaria superó fácilmente los cientos. Es más, no eran solo las chicas. Algunas de las mujeres adultas también intentaron coquetear con él. A veces, cuando entra a una habitación, algunos hacen que su escote sea más prominente mientras que otros balancean más sus caderas mientras caminan. Incluso algunos de los profesores masculinos le hicieron insinuaciones secretas en el pasado. Por supuesto, también los rechazó cortésmente. No estaba en contra de los homosexuales. Cada uno era libre de gustarle a quien quisiera.
Cualquiera que insultara a otra persona solo porque no podía aceptar su elección sexual era un imbécil moralista que debería ser quemado. En resumen, nunca entablaría una relación con alguien por quien no sentía nada. Otro motivo para rechazar a Momo fue su lado oscuro. Solo Himiko conocía sus dos lados. Incluso sabía de sus problemas mentales y sus personalidades divididas. En resumen, en este mundo nadie lo conocía más que Himiko. Realmente no creía que Momo fuera capaz de aceptar su lado oscuro. Por supuesto, algún sabelotodo diría, no estás en su cabeza. No puedes leer su mente. ¿Por qué no intentarlo? Quizás ella te ama lo suficiente como para aceptarte. Con ellos, solo podía ser grosero y decirles, por favor, vayan a la mierda. Nadie podía controlar el tiempo y los arrepentimientos eran arrepentimientos porque no se podían recuperar. Apostar por la improbable posibilidad de que ella aceptara su lado oscuro era realmente una tontería. Al menos ahora, ya que solo son amigos o tal vez menos, incluso si alguien descubre su secreto, ella no estaría implicada. En cuanto a implicar a Nighteye y Olmig, ni siquiera el emperador se atrevería a acusar a Olmig de cometer un crimen. Esto sería lo mismo incluso si Olmig cometiera un crimen delante de todos. Simplemente pensarían que él no tenía la intención de que esto sucediera o inventarían cualquier tipo de excusa. Con su nivel actual de popularidad, Olmig era básicamente el líder indirecto de una secta. Suspiró Inasa, ¿podrías dejar de caminar detrás de mí? Ahora estaba en el pasillo de la oficina principal. Se giró y se enfrentó a este tipo tonto. Ajaja, estabas tan. Una mirada de Kuroa lo detuvo a mitad del discurso. Tostos, estabas tan metido en tus propios pensamientos que no quería molestarte. Aún así, eres bastante inteligente. Amortigué completamente mis pasos con el viento, así que no pensé que me escucharías. Kuroa simplemente se giró antes de decir una frase críptica. Puedes amortiguar el ruido de tus pasos, pero no el de la circulación sanguínea y los latidos del corazón. ¿Eh? Una hora más tarde, Kuroa estaba en la habitación del director. Sus ojos temblaban como locos. Por un breve momento, se preguntó si debería simplemente salir y terminar con esta mierda. En esta sala había 3 personas. Bueno, más bien una mujer y 2 bestias. Una dominatriz. Un pingüino emperador, con traje. ¿En serio? Finalmente ¿qué carajo fue? Su dolor de cabeza empeoró. Sabía que no debía juzgar a las personas por su apariencia. Uno de los compañeros de Nighteye tenía una peculiaridad de tipo mutante que lo hacía parecer un insecto. Pero aún así hay que ser educado. Como no sabía quién era el director, simplemente preguntó mientras miraba a esos 3. ¿Director Nezu? ¿Fue la Uma quien levantó la pata o la mano? Y respondió. ¿Sí? Puedo ver una mirada cuestionable en tus ojos. ¿Soy un ratón? ¿Un perro? ¿Un oso? Mi verdadera identidad es el director. La broma fracasó cuando Kuroa lo miró con calma. Tostos ahora, jovencito. Ayate-kun, ¿verdad? Toma asiento y comencemos la entrevista. Suspiró. Por un centavo, por una libra. Terminémoslo y vámonos a casa. Ahora, Kuroa-kun, ¿puedo llamarte por este nombre? Sí. Así que Kuroa-kun te dice cómo irán las cosas. Esta entrevista no es nada importante. Solo una formalidad. Relájate y responde las preguntas cuando quieras. Kuroa asintió. Sería el mayor idiota si creyera las tonterías que acaba de decir el director, pero no estaría de más seguir el juego. Es más, y lo que es más importante, nunca tomó en serio esta entrevista en primer lugar. No es que pensara que su lugar en la OA estaba asegurado. Estaba seguro de que primero o no lo aceptarían si no querían. Pero en primer lugar, la OA no tenía la misma importancia en su corazón que para otros estudiantes y examinados. Incluso si fallara aquí, podría ir a Shiketsu, incluso si Shiketsu tampoco lo aceptara, también podría ir a otra escuela secundaria de Ero. Hoy en día, la sociedad carecía de todo menos de escuelas de héroes. Simplemente no eran tan prominentes como Wao Shiketsu. Nezu observó al niño en silencio. Podía ver y comprender el desinterés en sus ojos. Después de todo, era hijo de Nighteye y sobrino de Olmig. Incluso fue discípulo de esa vieja loca a la que le encantaba actuar como una adolescente. Ya sea en Japón, Estados Unidos o incluso Italia, todas las puertas estarán abiertas para él. No, la gente incluso pelearía entre sí por él. Como tal, para él, graduarse de la UA sería solo una ventaja, pero no particularmente importante. Aún así, a pesar de este desinterés, el chico no resumaba exceso de confianza y arrogancia. No estaba menospreciando a UA, simplemente no le importaba particularmente.
Fue realmente interesante. Kuroa-kun, ¿qué tipo de peculiaridad tienes? Por supuesto, tenía un expediente al respecto. Aún así, Olmig no fue particularmente comunicativo sobre los detalles más profundos. En sus propias palabras, este era el secreto de Kuroa y no tenía derecho a hablar de ello sin su permiso. Mi peculiaridad se llama Blood Void, es una peculiaridad de tipo emisor compuesta por dos subhabilidades. Hemoquinesis y la capacidad de teletransportarse a donde están las marcas creadas por mi sangre. Nesu asintió, con una peculiaridad compuesta. No fue nada raro. Las peculiaridades se heredaban genéticamente y normalmente se manifestaban a más tardar a los 4 años. Los niños manifestarían una de las peculiaridades de sus padres o una nueva peculiaridad compuesta formada por la fusión de las dos. Recordó al hijo de Endeavour. De su información. Este niño también tenía una peculiaridad del emisor compuesto llamado medio frío, medio caliente. Para aquellos que están confundidos, Shoto no tiene dos peculiaridades. Es una peculiaridad compuesta. El hecho de que solo la mitad de su cuerpo puede usar un elemento es la prueba. Para Endeavor, Shoto es el máximo usuario de emitter Kirk porque puede usar temperaturas extremadamente altas o bajas sin ningún inconveniente. La peculiaridad de Bakugo es también un emisor compuesto. Ya veo, parece una peculiaridad muy interesante y versátil. Durante el examen práctico, no te vi usar la parte de teletransportación. ¿Por qué fue eso? Vio al niño inclinar la cabeza asombrado, como si hubiera hecho una pregunta muy estúpida. ¿Por qué usar más fuerza de la necesaria para ganar? Ya creo que me excedí un poco durante esta prueba. Interesante. Muy interesante. ¿Qué te pareció este examen? ¿Qué tipo de objetivo teníamos en tu opinión? Creo que este examen no fue solo para probar o combatir la destreza, sino también nuestra moral y personalidad. Conozco muchos héroes que no son particularmente poderosos pero tienen habilidades útiles. Como tal, no hay manera de que el examen no juzgue a las personas basándose en la fuerza de su peculiaridad. Nesu asintió. Tuvo que detener su impulso de aplaudir ante esta respuesta. Inteligente, sereno y fuerte pero no arrogante, bueno, al menos no demasiado. Le gustaba cada vez más este niño. Si antes quería guiarlo por deber, ahora lo haría porque así lo deseaba. La pregunta continuó así durante unos minutos. Finalmente, Nesu preguntó, ¿por qué quieres ser un héroe? Estaba realmente interesado en la respuesta de Kuroa. Escuchando la pregunta del director Nesu. Kuroa posó. Él siempre se hacía esta pregunta. ¿Quería ser un héroe? La respuesta fue ambigua pero en general se inclinó hacia el no. No se veía a sí mismo como un héroe. ¿Por qué entonces luchó y mató a criminales durante la noche a pesar de saber que era ilegal y perjudicial para él? ¿Por qué entrenaba como un loco y no le importaba destruir su cuerpo? ¿Simplemente por venganza? No, se negó a convertirse en una perra emo que solo vivía para vengarse y volverse ciega a todo lo demás. Cerró los ojos y empezó a pensar. Comenzó a mirar más profundamente dentro de sí mismo. Su pasado y su futuro. También recordó las palabras de Madness. ¿Por qué mató? ¿Por qué nombró a su alter ego Junketsu? La respuesta estaba en el nombre. Pureza. Quería borrar toda la suciedad de este mundo. Quería erradicar el mal de este mundo. No lo estaba haciendo por nadie. No necesitaba la sonrisa de nadie. No deseaba salvar a nadie. Simplemente odiaba todos los males y deseaba destruirlos. Finalmente, abrió los ojos. Sintió como si le quitaran un peso de encima. Lo más probable es que esta respuesta le cerrara las puertas de la UA, pero necesitaba decirlo para reafirmar su convicción. No deseo convertirme en un héroe. Convertirme en un héroe no es más que un medio para lograr un fin para mí. Mi deseo es erradicar todos los males de este mundo. ¿Tú, estás loco? Era medianoche quien gritó mientras se levantaba de su asiento. No estaban ciegos, sus palabras implicaban claramente que quería matar a todos los criminales. Kuroa al ver su reacción, sacudió la cabeza en señal de negación antes de dejar escapar una sonrisa amable y pacífica mientras respondía. ¿Loco? No estoy loco. Mi realidad es simplemente diferente a la tuya. Interludio 8. Entrenamiento del infierno. Eliminar. Este hecho ocurrió durante el entrenamiento. Uf. Un chico de pelo verde estaba resoplando y sudando mientras yacía en el suelo. Todos sus músculos estaban tan doloridos que apenas podía moverse. Su visión estaba nublada, su pecho pesado, su mente nublada. Se puso fin a otra sesión de arduo trabajo. Debería ser suficiente por hoy, Midoriya Dono. Sebastián habló mientras miraba al joven.
Se podían ver elogios en sus ojos. Ya han pasado 8 meses desde el inicio de los entrenamientos. El plazo inicial para el final de la fase 1. Francamente, cuando vio a Midoriya y Izuku por primera vez, no le emocionó especialmente la idea de entrenar a este chico tímido e inseguro. Estaba más interesado en Ayate Kuroa y ya había entrenado a Togata Miryo en el pasado. El verdadero valor de un maestro solo lo pueden ver sus alumnos. Incluso ahora, de todos los que entrenó, el estudiante que más lo enorgullecía era sin duda Togata Miryo. Pero Izuku no se quedó atrás. Kuroa no contó. Enseñar a Kuroa fue extremadamente frustrante. Hizo que la gente se preguntara sobre la justicia del mundo. Lo único que realmente impedía que Kuroa se convirtiera en un maestro era su propia mente. Pero para Midoriya y Izuku, a Sebastián no le gustaba actuar con arrogancia, pero la gente de su estatus no entrenaría a nadie sin ningún motivo. Si no fuera una solicitud de Nigelle y All Might, se habrían negado. Los tres eran ex-héroes profesionales de Italia, todos entre los 10 primeros. Allí, Milenia permaneció como la heroína número 3 durante más de 10 años. También permaneció en el puesto 5, mientras que Malicia ocupó el puesto 9. Pero Milena decidió dejar de ser una heroína y se convirtió en entrenadora. Como ni a él ni a Malicia les importaba mucho ser un héroe, simplemente decidieron seguirla. Después de todo, no era la primera vez que hacían algo como esto. Todavía recordaba lo que pasó hace 20 años, cuando huyeron mientras la reina inmortal los perseguía por media Inglaterra. En ese momento Malicia era todavía una niña. Ah, esos fueron buenos tiempos. De todos modos, aunque al principio se mostró escéptico, la realidad le demostró que a veces un diamante puede estar cubierto de tanto polvo que nunca brillaría sin ser pulido. Midoriya Izuku era un chico muy interesante. Mirarlo era como mirar a dos personas diferentes al mismo tiempo. No podía entender cómo alguien tan débil mentalmente podía soportar y pasar por tanta tortura sin darse por vencido. El nivel de entrenamiento que prepararon para él fue básico pero duro al mismo tiempo. Otros estudiantes habrían tenido años de entrenamiento y uso ocasional de sus peculiaridades. ¿Cómo podría ser fácil alcanzar su nivel sin un entrenamiento absurdo y lleno de dolor? El nivel de dolor que tuvo que soportar Izuku fue inhumano, pero los resultados fueron obvios. De un niño bajo y tímido, se había convertido en un niño alto y griega. Tímido. Realmente no podía entenderlo. ¿Cuál fue su problema? Al entrenar o pelear, el niño actuaba con una calma y una seriedad dignos de elogio. Pero una vez afuera, se convirtió en un desastre. Aún así, esto no disminuyó su resultado. En 8 meses, gracias a la correcta distribución de nutrientes así como al entrenamiento de acondicionamiento que recibió, pasó de unos cortos 166 centímetros a unos más correctos 175 centímetros. Es más, él no era solo un brote de soja. Su cuerpo no era particularmente musculoso, pero sí delgado y más apto para la velocidad. Este era el plan de Milena. Cuando él le preguntó por qué hacerlo más voluminoso ya que se convertiría en el sucesor de All Might, ella simplemente respondió que Midoriya debería encontrar sus propios estilos. Si al final deseaba seguir los pasos de All Might, no sería demasiado tarde. Sensei, ¿me encontraré con All Might mañana? Sebastián miró al chico que podía atacarlo usando un brazo roto, sin dudarlo, pero aún así se sonrojó y actuó como una doncella tímida al hacer una pregunta simple. Una vez más, fue realmente desconcertante. Sí, hoy marca el final de tu entrenamiento fundamental. Mañana, una vez que limpies la última gota de basura de la playa, realmente te convertirás en el sucesor de All Might. Izuku, ahora descansado, se levantó antes de inclinarse ante Sebastián. Gracias por todo, Sensei. Sebastián miró al chico con satisfacción. Dejó escapar una sonrisa antes de decir, estoy seguro de que te convertirás en un buen héroe. Demuéstrale a Nigelle que enorgullecerás el legado de All Might. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Izuku antes de inclinarse aún más profundamente. Gracias. Izuku miró la playa ahora limpia con emoción. No pudo evitar soltar un grito. Todo este dolor, todo este sufrimiento, todas esas lágrimas. Ahora todo sería recompensado, ahora podría estar orgulloso y decir que era digno de obtener este poder. Nadie podría decir que fue solo un niño afortunado que obtuvo un gran poder. Trabajó por ello, sudó y sangró por ello. Midoriya Shonen, lo hiciste. Midoriya sonrió antes de caminar hacia All Might con paso rápido. Una vez que estuvo lo suficientemente cerca, All Might le revolvió la cabeza antes de decir, ahora come. ¿Eh? Izuku miró el mechón de cabello en la mano de All Might, y comenzó a preguntarse si todos esos meses de entrenamiento infernal realmente valieron la pena.
Interludio 9. Examen público, 3 en 1. 2 meses después, a las 8:40, se podía ver a un joven rubio caminando con expresión mezquina. No era que estuviera enojado. Básicamente era su aspecto predeterminado. Mientras caminaba, podía escuchar la voz de esos personajes de fondo hablando sobre el incidente con el villano del lodo y lo increíble que era su peculiaridad. Esos elogios no le agradaron. Lo cabrearon. La idea de que ese maldito nerd lo salvara lo cabreó mucho. Se metió las manos en los bolsillos y siguió caminando con la ira creciendo en su estómago. Fue entonces cuando lo escuchó. Hola. Kacchan. Esta voz, la podía recordar cientos de veces, se giró mientras gritaba. ¿Qué mierda quieres, jodido nerd? Su voz se apagó cuando tuvo que mirar al chico de pelo verde frente a él. Deku. Hola, Kacchan. Ha pasado algún tiempo desde la última vez que nos vimos. El primer pensamiento que pasó por la cabeza de Katsuki fue, ¿quién carajo eres tú? El segundo pensamiento, ¿estoy soñando? La tercera, ¿alguien está gastando una broma? En ningún momento pensó que era realmente Deku el que estaba parado frente a él. Después de otros 2 meses de intenso entrenamiento, Izuku ahora alcanzaba unos sólidos 177 centímetros. 12 centímetros más alto que hace 10 meses. Bakugo, sin embargo, medía unos sólidos 174 centímetros. Izuku dejó escapar una sonrisa amarga ante la reacción de Kacchan antes de decir, ¿realmente soy yo? La ira bajó por la cabeza de Katsuki. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo en realidad? Tú. Lanzó un puño sin pensar. Francamente, no tenía intención de golpear a Deku, solo quería asustarlo un poco. Pero entonces, el cielo y la tierra estaban al revés. Auge. Mierda. El dolor finalmente le hizo salir de su aturdimiento. ¿Fue arrojado? Por Deku. Kacchan. Lo siento, no era mi intención hacer esto. Por favor, perdóname. ¿Estás bien? Esas palabras casi hicieron que Katsuki se sorprendiera. Pero tenía suficiente sentido común para no pelear con su peculiaridad aquí. No me toques. Golpeó las manos de Deku que intentaban ayudarlo antes de levantarse y alejarse malhumorado. En ese momento, su cabeza estaba hirviendo, pero al mismo tiempo completamente fría. No es que no vio cambiar a Deku. Pero la percepción es algo curioso. Cuando ves que alguien cambia gradualmente, no puedes sentir esos cambios. Solo cuando pasas un tiempo antes de volver a verlo puedes sentir cuánto cambió la persona. No sabía qué provocó esos cambios en Deku, pero una persona pasó por su mente. Un niño de pelo blanco y ojos rojos. Suspiró. Izuku suspiró mientras miraba la espalda de Kacchan que se alejaba. Realmente no quiso menospreciar a Kacchan. Durante su entrenamiento, a veces lo atacaban incluso si estaba comiendo o lavándose. Poder reaccionar era imprescindible. También aprendió algo de Aikido con malicia. Aún así, pensar que él podría hacer esto. ¿Kacchan siempre fue así de pequeño? El pensamiento pasó por su mente antes de ser descartado. Se miró las manos con asombro. Durante su entrenamiento, nunca se sintió realmente fuerte. Básicamente era el lanzador del equipo. Recordó cómo Himiko-san lo golpeó como si nada. No sabía cuál era su peculiaridad, pero estaba seguro de que estaba relacionada con la invisibilidad. Apretó el puño. Soy diferente de antes. Ano, ¿estás bien? Tararear. Se giró y vio a una chica parada frente a él. ¡Qué lindo! No pudo evitar sonrojarse. La niña era un poco baja pero tenía una constitución muy femenina. Tenía el pelo castaño y curvo, hasta los hombros. Izuku se sonrojó un poco antes de preguntar mientras se rascaba la nuca. Lo siento, ¿qué quieres decir? Ah, lo siento si entendí mal. Parece que están peleando, así que pregunté si todo estaba bien. Quiero decir, no pasó nada, él es un amigo de la escuela secundaria. Quiero decir, no es realmente un amigo, pero ya ves. Agitó las manos de manera nerviosa. Cuanto más intenta explicar, más incoherente se vuelve. Finalmente, simplemente dejó de hablar y esconde su rostro con sus 2 manos. Tan embarazoso. Ja ja ja. Eres raro. Su forma de reír es tan linda. Ya veo. Aún así, pareces bastante fuerte. Debes tener confianza en ti mismo. Oh. En mi caso, estoy bastante nervioso. Hagamos lo mejor que podamos. Nos vemos. Ella comenzó a correr hacia adelante mientras agitaba las manos, con una gran sonrisa en su rostro. Izuku la miró con expresión paralizada. Finalmente, una expresión de idiota apareció en su rostro. Hablo con una chica que no es violenta. Casi lloró ante este hermoso pensamiento.
Después de meses de entrenamiento con Miliena y Malicia, así como de algún encuentro ocasional con Himiko, comenzó a preguntarse si todas las chicas de este mundo eran monstruos sádicos y bárbaros. Gracias, gracias, gracias. Agradeció a todos los dioses por no crear un mundo de pesadilla. Para todos los oyentes examinados que se presentan, bienvenidos a mi programa de hoy. En una habitación apenas iluminada, la fuente de luz más brillante era una pantalla muy grande sobre un podio. En el podio, un hombre estaba de espaldas al examinado sentado en la sala. Finalmente, el hombre se volvió y dijo: todos dicen hola. ... El silencio que lo recibió fue ensordecedor. Aún así, el hombre, Present Mic, como acostumbrado a tal reacción, no perdió la sonrisa y continuó con su presentación. Entonces presentaré rápidamente el resumen del examen práctico. ¿Estás listo? ... Kiara. Es el héroe de voz. Presente Mic. Izuku estaba sentado solo y viendo esta escena con estrellas brillando en sus ojos mientras murmuraba sobre lo fanático que era de Present Mic y de todos los prohéroes que trabajan en UA. Era fanático del héroe de la voz. Al mismo tiempo, estaba soñando despierto. Mic seguía hablando. Como dice en los requisitos de la solicitud, ustedes, los oyentes, realizarán simulacros de batallas urbanas de 10 minutos después de esto. Después de la presentación, se dirigirán al centro de batalla especificado, ¿de acuerdo? Después de eso, comenzó a explicar el sistema de puntos. Después de terminar añadió: por supuesto, está prohibido atacar a otros examinados y cualquier otra acción no heroica. La única razón por la que permitieron que el examinado recomendado peleara entre sí fue porque cada uno de ellos estaba básicamente entrenado desde joven. Como tal, tenían una comprensión clara de su poder. Sin embargo, la mayoría de los participantes en el examen público no recibieron una formación tan sistemática, lo que hace que el riesgo sea demasiado alto. ¿Puedo hacer una pregunta? Bueno. Un proyector iluminó a los estudiantes que levantaron la mano. Era un tipo alto, con cabello negro y un par de anteojos que le daban un aspecto intelectual a pesar de su corpulencia. En la impresión, hay 4 tipos de villanos. Si eso es un error de impresión, entonces UA, la escuela más prominente de Japón, debería avergonzarse de ese error tonto. Izuku prestó atención a la perorata de este tipo mientras fruncía un poco el ceño. Fue bastante grosero que un estudiante de secundaria le hablara así a un profesional héroe. Además tú, de ahí, con el pelo verde. ¿Ah? ¿Por qué este loco le habló? Has estado murmurando todo este tiempo. Está distrayendo. Si estás en un viaje de placer, entonces debes salir inmediatamente. Izuku hizo una pausa. Esas palabras resonaron en su mente. A decir verdad, Izuku era un joven pacifista y tímido. Odiaba los altercados físicos y pensaba que había que hablar con la gente antes de actuar. Es más, a pesar de su entrenamiento, todavía conserva algunos malos hábitos y su miedo instintivo hacia Kachan. Pero ya no era el cobarde que era. Si este chico de las gafas simplemente se hubiera quejado del ruido, lo habría entendido. Pero dudar de su dedicación a ser un héroe. Izuku se puso de pie en toda su altura mientras su habitual expresión tonta no se veía por ninguna parte y era reemplazada por una expresión extremadamente seria y digna. Primero se inclinó hacia él y dijo: si realmente te molesté, entonces lo siento. Me quedaré en silencio durante el resto de la presentación. Pero... Levantó la cabeza y miró al chico de las gafas con un rostro tan lleno de ira y enojo que provocó un escalofrío en la mayoría de los examinados que lo observaban. Después de unos segundos, abrió la boca y dijo con palabras frías y mordaces: nunca pongas en duda mi dedicación. No tienes el derecho ni la capacidad para hacerlo. Es más, en lugar de hacer una pregunta tan grosera y estúpida, habría sido más inteligente y educado esperar al héroe presente. Mick para terminar su presentación. Después de decir su parte, lentamente se recostó e ignoró al tipo de las gafas. Tú. Aye. 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 Basta de tiempo perdido. Present Mick calmó la situación antes de continuar con sus explicaciones y al hacerlo habló sobre los robots gigantes de 0 puntos. El tipo de las gafas, aparentemente todavía enojado por las palabras de Izuku, pero entendiendo la verdad en ellas, simplemente se tragó su enojo antes de disculparse con Present Mick y sentarse. Enorme. Izuku miró con asombro la gran estructura que se encontraba frente a él. ¿Qué tan vasta era la UA para que se construyera una ciudad en ella? Izuku y los demás examinados estaban parados frente a una puerta de bronce muy grande. Todos descartaron su uniforme de secundaria por ropa que permitiera movimientos más fáciles y amplios.
Algunos incluso llevaban equipo especial relacionado con su peculiaridad. Un tipo bastante extraño y llamativo llevaba lo que parecía un cinturón bastante grande. Respiró hondo antes de reafirmar su expresión. Es hora de mostrar todo lo que obtuve de mi entrenamiento durante esos 10 meses. Me convertiré en el héroe que siempre soñé ser. Una sensación de calma sin precedentes se apoderó de él. Recordó lo que la linda chica le dijo esta mañana. Ya veo. Aún así, pareces bastante fuerte. Debes tener confianza en ti mismo. Miró su puño cerrado. ¿Confiado en sí mismo? No, sinceramente, no estaba particularmente seguro. No creía en sí mismo. Creía en quienes creían en él. Por eso estaba tan tranquilo. Esos 10 meses de entrenamiento se realizaron con la cuidadosa planificación de un grupo de prohéroes. Esos mismos héroes dijeron que estaba listo. Como tal, creía que estaba preparado. Mientras miraba a su alrededor, vio al lindo no muy lejos de él. Como estaba solo, decidió ir a saludarla. Por supuesto, si ella estuviera tratando de concentrarse, él no la molestaría. Justo cuando comenzaba a caminar hacia ella, sintió una presencia detrás de él antes de que le pusieran una mano en el hombro. Casi actuó por instinto antes de recordar lo que pasó esta mañana con Kachan. Lentamente se giró y se enfrentó a los tipos rudos de esta mañana. Decidió aliviar un poco la tensión. No le gustaban los conflictos inútiles. Oh. ¿Tú también estás aquí? El chico no respondió, simplemente señaló a la linda chica con la barbilla antes de explicar. Esa chica parece estar tratando de concentrarse. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás tomando el examen de ingreso para interferir con los demás? Izuku golpeó la mano en su hombro antes de mirar al chico. En el pasado, habría tenido que admirar a este tipo debido a su diferencia de altura. Ahora, sin embargo, básicamente estaban a la misma altura. En primer lugar, tienes razón en que no debería molestarla en este momento. Es una pena. Pero una vez más deja de juzgar mis resoluciones y menospreciarme. No me conoces, ni sabes las luchas por las que pasé para conseguirlo. Aquí. Por supuesto que a mí me pasa lo mismo. Estiró su mano antes de sonreír. Soy Midoriya Izuku, puedes llamarme Izuku. Mi sueño es convertirme en un héroe. ¿Y tú? El chico dudó un poco ante las extrañas reacciones de Izuku. Pero siguió reglas estrictas. Desde que se presentó este peliverde, tuvo que hacer lo mismo. Parece que realmente tuvimos un malentendido. Principalmente de mi parte. Feliz de conocerte, Izuku. Mi nombre es Tenya Hilda. Puedes llamarme Hilda. Mi sueño también es convertirme en un héroe. Después de esto, a pesar de que no continuaron su discusión, la tensión entre ellos se agotó visiblemente por completo. Luego de calmar la situación con Hilda, Izuku comenzó a respirar profunda pero lentamente. En su pecho, los latidos de su corazón se estaban volviendo lentamente más poderosos. Entonces, está bien, empieza. En el momento en que esas palabras sonaron, Izuku sintió como si el mundo estuviera en cámara lenta. Destello. Izuku no pudo evitar estremecerse al recordar lo que sucedió la primera vez que usó One for All. El daño que evitó fue sin duda increíble. Pero el precio a pagar fue igual de alto. El análisis de Niteye había sido correcto. ¡No! Su análisis no fue más que una estimación mínima. One for All se fortalece, y no solo un poco. All Might había sido el usuario más largo hasta la fecha. El tiempo que cultivó One for All le permitió convertirse en algo 2 o 3 veces más fuerte que el que obtuvo del usuario anterior de One for All. La reacción negativa al usar One for All a máxima potencia fue terrible. Todos los huesos de su mano se rompieron como una ramita. Afortunadamente ya estaba acostumbrado a los huesos rotos, así que no fue gran cosa. El problema, como siempre, no residía en la herida en sí sino en la curación. De todos modos, para permitir que Izuku no se convierta en un desastre después de un solo golpe. Consultaron a Gran Torino, quien mejor entendía este poder antes de ayudar a Izuku a idear esta técnica. En lugar de utilizar toda la potencia de una sola vez, ¿por qué no utilizarla poco a poco? No había sido fácil, lloró, gritó, pero aún así aguantó. Finalmente, después de 2 semanas de arduo trabajo, finalmente lo logró. Capota completa. Una técnica que fue creada con la ayuda de Sebastián y Gran Torino. Ahora les mostraría. Destello. Está bien, comienza. Cubierta completa. 5%. La reacción fue inmediata. No esperó ninguna otra explicación. Marcas rojas parecidas a venas comenzaron a formarse en su cuerpo. Un rayo verde comenzó a parpadear a su alrededor. El poder comenzó a fluir a través de su cuerpo. Fue muy emocionante.
Se sentía más fuerte, más rápido, más resistente. Me llevó mucho tiempo explicarlo, pero todo pasó en un abrir y cerrar de ojos. En el momento en que Present Mic dio el comienzo, Izuku ya estaba en la ciudad y destruyó un robot. Bien, ya tengo un punto. Puedo hacerlo. Puedes hacerlo, Midoriya Shonen. All Might estaba mirando la transmisión desde la sala de monitoreo con los otros profesores y apretó el puño con júbilo. Ver a Midoriya moverse y destruir robots uno tras otro realmente lo tranquilizó. En este examen práctico, el examinado no ha sido informado del número de villanos ni de su ubicación. Sus tiempos son mucho más limitados que el recomendado. Recopilación de información, movilidad, discernimiento y pura capacidad de combate. Estas habilidades básicas necesarias para mantener la paz en las calles se le pone a prueba. All Might escuchó en silencio el monólogo de Nezu. Aún así, con el ya excelente grupo de estudiantes recomendados, este año parece muy prometedor. Bueno, todavía no lo sabremos con seguridad. Su verdadera prueba aún está por llegar. Todos vieron como uno de ellos activaba el robot gigante de punto cero. En el momento en que la ciudad comenzó a cambiar, Midnight dirigió su atención hacia All Might. Escuché que tu sobrino desapareció. All Might se quedó quieto un poco antes de suspirar. En realidad no. Aunque ha pasado una semana desde que se fue, siempre nos contacta al menos una vez al día. Medianoche dejó escapar un suspiro de alivio al escuchar esto. A ella personalmente no le agradaba el niño. Pero ella era, ante todo, una profesora y una heroína. Nunca desearía que le pasara nada. Aún así, ella estaba realmente preocupada por sus tendencias asesinas. Quería preguntarle a All Might si había habido un aumento en la tasa de mortalidad de criminales desde que el niño se fue, pero tuvo el tacto suficiente para no decir algo tan estúpido. ¡Boom! Volvió a centrar su atención en la pantalla y vio una escena increíble. Un niño de pelo verde literalmente voló y golpeó al robot de punto cero hasta dejarlo en el olvido. Hace pocos minutos, Deku destruyó un robot con un puñetazo, antes de usarlo como trampolín y lanzarse por el aire y destruir a otro con su rodilla. A pesar de haber recibido algo de entrenamiento básico en artes marciales durante los 2 meses anteriores al examen, todavía no tenía un estilo de lucha propio. Quería copiar a All Might, pero era muy difícil hacerlo cuando solo podía usar un pequeño porcentaje de ese poder. De repente, retumbar. Retumbar. La tierra empezó a temblar. Lentamente, la sombra de un robot gigante cubrió la ciudad falsa. ¿Eh? ¿No es demasiado grande? El robot comenzó a avanzar y aplastar todo a su paso, entonces. Auge. Un simple golpe rompió el concreto, creando una gran nube de polvo. Izuku observó con calma y comenzó a analizar la situación. Estaba lo suficientemente lejos del robot, por lo que evitarlo no fue un problema. Aún así, para la mayoría de los demás, era una amenaza muy grande. Observó cómo la mayoría de los otros examinados comenzaron a huir. Una amenaza abrumadora. La forma en que actúa la gente después de haber visto esto muestra su verdadera naturaleza. Para Izuku, un pensamiento flotaba en su cabeza. ¿Podría destruirlo? Faltan menos de 2 minutos. Al escuchar esto, Izuku suspiró y abandonó ese pensamiento antes de regresar. Ya destruyó una gran cantidad de robots. Pero destruir más no haría daño. Era mejor ser cauteloso. ¡Ay! Este grito lo hizo detenerse en seco. Lentamente se giró y vio una escena que lo dejó helado. Allí, bajo los escombros, estaba la linda chica. Se quedó un poco en blanco. En ese mismo momento, cientos de pensamientos pasaron por su cabeza. La distancia entre los dos era demasiado amplia. Los escombros definitivamente lo retrasarían si intentaba salvarla. La distancia entre el robot gigante y ella era demasiado corta. Pensó en lo que dijo Present Mic. No tiene absolutamente ningún mérito enfrentarse a ese falso villano. La OA nunca dejaría morir a un examinado. No correría ningún riesgo excepto estar un poco asustada. Entonces, debería simplemente regresar y dejar que los profesionales hagan su trabajo. Como si. La decisión fue instantánea. ¿El 5% no sería suficiente? ¿No podría salvarla lo suficientemente rápido? Entonces, solo tenía que ir todo y destruirlo. Cubierta completa. 100%. Usó todo su poder y saltó. El cemento se desmoronó bajo la fuerza de su salto. El robot intentó detenerlo, pero pasó fácilmente por el espacio entre sus dedos. Finalmente, cuando llegó a la cabeza, concentró todo su poder en su puño y golpeó. Aplastar. ¡Boom! Huele. Ochako Uraraka quedó atrapado bajo los escombros. Ella tuvo mucha mala suerte.
Su peculiaridad gravedad cero le dio el poder de anular los efectos de la gravedad en objetivos sólidos, haciendo que pierdan peso y floten. El único problema era que tenía que tocar su objetivo con los dedos para que funcionara. En este momento, en su posición, si intentara moverse, definitivamente se rompería la pierna. Aún así, mejor una pierna rota que transformarse en pasta de carne. Estaba segura de que la UA no dejaría morir a los estudiantes, pero los accidentes ocurren. Ella no quería jugar con su vida. Todavía tenía que ayudar a su familia. Justo cuando estaba a punto de actuar, vio una escena que la dejó atónita. El chico de esta mañana corría hacia él. ¿Quiere ayudarme? Estaba agradecida, un nudo de emociones le bloqueó la garganta. En esta situación, bajo tal peligro. Ella quería decirle que regresara, que no era necesario que lo hiciera, pero tal como quería decirle. Tenía la boca bien abierta. Todo el dolor fue olvidado momentáneamente, vio como el niño saltaba y alcanzaba la cabeza del robot. No sabía exactamente qué tan alto era, pero debería tener más de 10 metros. 32,8 pies. No tuvo tiempo de calmar su corazón cuando vio la tercera escena. ¡Boom! Un golpe. Todo lo que hizo falta fue un simple golpe para destruir completamente al robot. Incluso podía sentir la onda expansiva desde aquí. Era tan grande que incluso los ruidos que atrapaban su pie desaparecieron. Ella se levantó lentamente y lo vio flotar lentamente en el aire. Él fue realmente genial. Ella nunca vio una peculiaridad tan poderosa. Cuando aterrice, necesito agradecerle adecuadamente, ¿eh? Izuku observó cómo el robot quedaba impresionado por su golpe. A decir verdad, golpear a un robot hasta dejarlo en el olvido realmente se sintió bien. Suspiró. Miró su brazo derecho y sus dos piernas mientras la gravedad comenzaba a reclamarlo. A pesar de su entrenamiento de alta intensidad, su cuerpo aún no podía adaptarse al poder total de One for All. Hasta ahora, su producción máxima y controlable era del 10% y el 15% era utilizable si estaba dispuesto a sufrir un poco. Él suspiró. Bueno, él no estaba tan preocupado. En primer lugar, aunque el robot gigante no dio puntos, había destruido suficientes robots para estar lógicamente calificado. En segundo lugar, por lo que le dijeron Milena Sensei y Sir Uteye, la chica de recuperación estaba trabajando en la OA, por lo que no tenía que preocuparse por su herida. Lo más importante fue que su sanación no dolía. Finalmente, no era la primera vez que caía desde tal altura. Kuroa y él casi mueren cuando Kuroa intentó aprender a volar por sí mismo. Mientras se acercaba más y más, se preguntaba distraídamente qué pasó ese día. Cuando sienten, aterrizan en lugares diferentes. Kuroa todavía se negaba a decirle dónde cayó. Debería ser ahora. Comenzó a acumular poder en su brazo intacto. En este momento todo era una cuestión de tiempo. Solo tenía que... Bofetada. ¿Eh? ¿Una bofetada? ¿Qué pasó? Él estaba flotando. Comenzó a mirar a su alrededor antes de que su vista finalmente recayera en una chica. La chica linda. Estaba flotando sobre un trozo de robot. Liberar. Él aterrizó. Entonces su peculiaridad le permitió hacer flotar las cosas. Levantó la cabeza. Es posible que haya podido salvarle la vida. Pero no verse obligado a romperse otra extremidad fue bienvenido. Gracias. Observó cómo la chica que lo ayudó vomitó su desayuno. Era extraño que todavía la encontrara linda. Bueno, al menos parecía sana y salva. Se acabó el tiempo. Un fuerte sonido resonó en la ciudad falsa. La prueba práctica finalmente terminó. Izuku se obligó a girar y caer de espaldas. Miró el amplio cielo azul con satisfacción. Todo su arduo trabajo. Todos sus dolores. Todo su sufrimiento. Todo lo que hizo fue por un momento. Ahora. Ahora todo empezó. Midoriya Shonen. Izuku se rascó la cabeza con expresión tímida. Ahora estaba de regreso en la playa con Olmigas. Se miró las manos y los pies con asombro. Recovery Girl fue realmente asombrosa. Ella curó todas sus heridas en un instante. Aún así, ser besado por una anciana se sentía realmente extraño. Por supuesto, fue mejor que sentir el alto nivel de dolor al que fue sometido durante esos pocos meses de entrenamiento. También pensó en la linda chica y el chico rudo. No, Uraraka Ochako y Tenya Ida. Intercambiaron números después de todo lo sucedido. Curiosamente, Ida lo elogió por haber descubierto los puntos ocultos de la prueba. Realmente no entendía de qué estaba hablando, pero este tipo era raro así que no importaba. No pudo evitar dejar escapar una sonrisa tonta. Tengo el número de una chica en mi lista de contactos. Finalmente, respiró hondo antes de descartar todos los pensamientos inútiles. Apretó los puños.
No necesitaba saber sus resultados. Estaba seguro de que fue aceptado. Olmig tenía razón. Entrar a la UA fue simplemente el punto de partida. Ahora empezó todo. Capítulo 47. Pasado. 1. 2 días después, los profesores de la UA estaban revisando la puntuación total del examinado. Mientras miraban la hoja de respuestas entregada por el examinado y recordaban sus acciones durante el examen práctico, cada uno de los profesores a veces asentía o fruncía el ceño. El objetivo de la reunión de hoy era totalizar los puntos de cada examinado. 2 lotes, 10 estudiantes recomendados en total. El sistema de calificación esta vez para el examen práctico se dividió en 3. Los puntos de villano, determinados por los puntos obtenidos al destruir robots, el punto de rescate determinado por un panel de jueces y finalmente los puntos de moralidad. Determinado por la cantidad de estudiantes que atacaste. La autodefensa no contaba. Los puntos de moralidad fueron negativos. Entonces, cuanto más altos fueran, menor sería su puntuación general. Los puntos de moralidad no se implementarían en el examen público. Mientras totalizaban el número de puntos, finalmente llegaron a un consenso y Nezu anunció. Este año los candidatos recomendados son Mineta Minagata y Atsume Mei para los departamentos de apoyo. Yaoyoro Sumomo, Tokage Setsuna, Onenuki Juso, Yoarashi Jinasa, Todoroki Shoto, Yina Yakaime y finalmente Ayate Kuroa para el departamento de héroes. Nadie calificó para una recomendación en el departamento de educación general y el departamento de administración. ¿Alguna objeción? Un silencio incómodo invadió la habitación. Finalmente, Kayama Nemuri, también conocida como Minig, levantó la mano. Apenas puedo aceptar que Jin sea recomendada, a pesar de su peculiaridad relacionada con el encanto, su personalidad no parece maliciosa, solo un poco traviesa. Pero en cuanto a Ayate Kuroa, me opongo con vehemencia. Sí, Ayate Kuroa fue la causa de esta situación. A pesar de que solo 3 personas estuvieron presentes en la sala durante la entrevista, la sala estaba llena de cámaras que la transmitieron directamente a otro lugar donde se reunieron todos los maestros de último año. Todos eran héroes profesionales o exprofesionales. Han visto una buena cantidad de monstruos y horror. Si Kuroa fuera un lunático que gritaba y hablaba de destruir el mal, no se habrían tomado esto tan en serio. No era como si nunca hubieran tenido estudiantes rebeldes. Pero este chico, algunos de ellos se estremecieron. Esto no era normal. Incluso estando al otro lado de la pantalla todavía sentían la piel de gallina ante sus palabras. Nezu, al escuchar la objeción de medianoche, no habló, pero levantó su taza de té que estaba vacía. Yoga, que estaba detrás de él todavía con el traje de mayordomo, lo rellenó. Una ligera fragancia de té de alta calidad flotaba en la habitación. Ni siquiera la reina de Inglaterra podría beber este té con más elegancia que Nezu. Al verlo así, los profesores comenzaron a tranquilizarse y poco a poco dejaron de discutir. Finalmente, después de unos minutos de silencio, Nezu dejó su taza antes de decir, Minig, entiendo tus preocupaciones, pero debes entender que Ayate Kuroa simplemente no necesita a OA para convertirse en un héroe. Ni siquiera necesita a Japón para hacerlo. Como tal, incluso si lo rechazáramos aquí, nada cambiaría. Pero, déjame terminar. Medianoche bajó la cabeza y permaneció en silencio. Somos educadores. Nuestro papel no es discriminar a nuestros propios estudiantes, sino guiarlos lentamente hacia sus sueños y transformarlos en hombres y héroes valiosos para nuestra sociedad. ¿Estoy en lo cierto, Minig? Ella asintió de mala gana. Ahora, en el caso de Ayate Kuroa, como héroe y maestro, en lugar de temerle, ¿no sería mejor mantenerlo bajo nuestro cuidado? Puede que no podamos cambiar su objetivo final, pero podemos lograr que él no se transforma en los monstruos que quiere destruir. Esta vez todo estaba más o menos arreglado. Nezu habló. Cabezal borrador, este año serás profesor de clase A con elementos inestables como Todoroki Shoto y Ayate Kuroa, tus habilidades para borrar peculiaridades serán vitales. Entendido. Ahora, despedido. Kuroa estaba de pie en la playa, frente al sol poniente. ¿Por qué? Porque se veía genial. Bueno, no solo eso. Lo único que faltaba era algo de música de jazz y la escena sería perfecta. Después de su entrevista con Nezu, simplemente salió e intercambió números con Inasa antes de teletransportarse. Necesitaba estar solo. Quería estar solo. Aquí y ahora, frente al sol, podía sentir lo vasto y hermoso que era el mundo. Levantó la mano hacia el cielo. A veces sentía que no era parte de este mundo. Como si este mundo no fuera más que una parada temporal para él, como si todo lo que estaba pasando no fuera más que un sueño. Dejó caer su mano.
Ahora no era el momento de soñar despierto. Lo más probable es que Nite y Olmig hayan sido informados sobre la entrevista. Se preguntó distraídamente, ¿cómo lo mirarán? ¿Lo mirarían con disgusto? Realmente no lo sabía. Hacía 2 días que no regresaba a casa. Básicamente no necesitaba sustento mientras no usara su sangre ni necesitara dormir. Suspiró. Su teléfono había estado sonando como loco desde entonces. Les envió un mensaje para decirles que todo estaba bien. Pero todavía deberían estar preocupados. Al menos, nadie intentó encontrarlo, no porque no les importara, sino simplemente porque sabían que nadie podría encontrarlo si no quería ser encontrado. Suspiró. Sabía que estaba actuando como un emo, pero a veces uno necesitaba dejar salir su emo interior. No quería preocuparlos innecesariamente, pero esto era algo que necesitaba. Otra razón y la más importante era que quería ir a ver algo muy importante. El lugar donde todo comienza. El lugar donde su destino cambió 2 veces. El lugar donde vivió los momentos más horribles de su vida. El laboratorio. Capítulo 48. Pasado, 2. La escena que se representa actualmente estaba cerca de ser digna de un polar. Lo único que le faltaba era algo de jazz lento y una escena de blancos y negros. Bajo la lluvia, se encontraba un chico alto de pelo blanco. Llevaba un abrigo negro y un sombrero en la cabeza. El único inconveniente era que había un gigantesco agujero cerrado frente a él. A pesar del viento, a pesar de la lluvia, permaneció aquí tranquilamente mientras observaba la naturaleza. ¿Seguro que quieres hacer esto? Una voz sonó en su cabeza. En realidad no. Francamente, todo esto es solo un capricho mío. Entonces, ¿por qué? Realmente no hay razón. No hay nada allí atrás. Estoy seguro de que después de todos esos años todo lo que vale la pena debe haber sido destruido o saqueado. Tomemos este lugar como mi última atracción turística antes de regresar a casa. Sí, hacer turismo. Kuroa no era un soñador. No pensó que solo por ir a su pasado, encontraría por casualidad algunos viejos secretos ocultos. Simplemente decidió dejarlo ir. Sin estrés, sin obligaciones, completamente solo. Durante esta semana visitó diferentes ciudades mientras viajaba en tren. Lo único que hacía era comer y jugar como quería. Cada día, también llamaba a Niteye para que no se preocupara. Después de un rato, finalmente suspiró, antes de desaparecer. No importaba si el agujero estaba cerrado. Después de todo, fue el primer lugar que marcó. El sonido de pasos resonó en las instalaciones abandonadas. Aunque la luz era tan tenue que la gente normal estaría en total oscuridad, para él bien podría ser de día. No podía ver en la oscuridad total. Pero mientras hubiera una pizca de luz, podía ver. Cuanto más caminaba, más se molestaba. Finalmente, se detuvo antes de preguntar, ¿hasta dónde llega mi pérdida de memoria? No podía recordarlo. No podía recordar nada. Caminar allí debería haber evocado algo en él. Sin embargo, no sintió nada. Ya te lo dije bien. Lo hiciste tú mismo. Tus recuerdos de todo hasta tu primer encuentro con Olmig fueron borrados. Mierda. No le gustaba maldecir, pero no pudo evitar hacerlo. Odiaba esa sensación de no tener control. Que te dijeran una cosa y verla por ti mismo fue totalmente diferente. Aunque le dijeron que no tenía memoria, en realidad no podía sentirlo. Solo después de llegar aquí comprendió la verdad. Había algunas cosas que odiaba más que no tener el control. Lo peor era que no tenía forma de recuperar dicho control. Mierda. Simplemente comenzó a caminar hacia adelante. Simplemente caminaba unos minutos y luego regresaba. No tenía sentido quedarse aquí. Suspiró. En el salón del trono, Madness suspiró mientras observaba la reacción del llorón. Curiosamente, la imagen en la pantalla parecía más borrosa. Es más, una débil imagen de cadenas comenzó a aparecer en las diferentes puertas. Se giró para mirar a Ruler. Te dije que se le debe dar más información. En primer lugar, no está bien ocultarle todo. En segundo lugar, su corazón se está cerrando lentamente hacia nosotros. Kuroa pensó que no tenía control sobre ellos, pero estaba equivocado. Kuroa era la personalidad principal. Todo lo que existió aquí fue el resultado de su propio deseo. Aunque no podía controlarlos directamente. Tenía muchas maneras de excluirlos. Cuanto más confiaba y dependía Kuroa de ellos, más libertad de acción tenían. A la inversa, cuanto más desconfiaba él, más difícil les resultaba. Una vez que esta desconfianza llegara a cierto punto, las cadenas en la puerta realmente aparecerían y les impedirían volver a comunicarse con él. Ruler, que permaneció extrañamente silencioso hasta que finalmente abrió los ojos. Lo sé. Esperemos que esos héroes limpien todo.
Si alguna vez viera algo de lo que pasó aquí, sería un problema. La locura empezó a gruñir. No me respondiste. Suspiró. ¿Y qué si se lo decimos? ¿Qué le mostramos? Al menos una parte de nuestro pasado antes de entrar a este laboratorio. ¿De qué serviría? ¿Mostrarle esta falsa felicidad que creíamos tener? ¿Decirle que fuimos abandonados por nuestros propios padres incluso antes de ser secuestrados? ¿Que fuimos vendidos por ellos a un grupo cuando teníamos 4 años? ¿Que todo nuestro sufrimiento fue causado por el mismo ser que debería habernos cuidado? Punto, punto, punto. Entonces, ¿qué pasa con nuestros 4 años de tortura? El dolor físico no es nada. ¿Quieres que recuerde cómo esos bastardos enfermos jugaron con nuestra mente? ¿Cómo teníamos que ver cómo nuestros amigos se convierten en monstruo por nuestra propia sangre y cómo tenemos que ver cómo nuestros amigos se convierten en monstruo por nuestra propia sangre matarlos nosotros mismos? La locura quedó atónita. Era la primera vez que veía a Ruler tan emocionado. Siempre pensó que este tipo representaba su lado altivo, arrogante y distante. Del tipo que mantendría la calma incluso si el cielo cayera sobre ellos. Pero parecía que estaba equivocado. Olvidó que este tipo tenía sus propios sentimientos y puntos de vista. Bajó los ojos. Aunque sigue diciéndole a Kuroa que son uno. La verdad es que también son entidades separadas. Así funcionaba el mundo. Una personalidad propia fue forjada por una acumulación de nuestras emociones, nuestra experiencia y nuestra visión del mundo. Los 4 pudieron haber sido del mismo origen, pero con el paso del tiempo y por los diferentes motivos de su nacimiento. Tenían sus propios objetivos y valores. Fue realmente difícil de entender. Pero así eran las cosas. Aún así, a pesar de todo, a pesar de cómo lentamente crecieron y divergieron. Su núcleo seguía siendo el mismo. Son gobernante, asesino, locura y esperanza. Al mismo tiempo, son Kuroa. Kuroa no tenía miedo de ser necesitado. Él tiene miedo de que nadie lo necesite él. Para él que aquellos que le importaban dudaran de él fue extremadamente desgarrador. Como tal, para Ruler, que Madness dudara constantemente debe haber sido realmente doloroso. Punto, punto, punto. Después de su arrebato, Ruler guardó silencio. El único sonido en esta habitación era el de su pecho agitado. Finalmente, después de recuperar el aplomo, suspiró antes de inclinarse cansinamente en su asiento. Todo lo que estoy haciendo es por nuestro propio bien. Puede que no entiendas esto, puede que no lo veas, pero tarde o temprano lo verás y lo entenderás. Aún así, eres libre de hacer lo que desees. Si quieres mostrarle todo, entonces hazlo. Pero, una vez que nos volvamos locos y perdamos la cabeza, no olvides que fue tu propia elección la que lo causó. Madness, al escuchar esto, guardó silencio antes de apretar los dientes y tomar su decisión. Kuroa caminaba de muy mal humor. No se pudo encontrar nada de importancia. Finalmente, suspiró antes de darse la vuelta y decidir irse. Quedarse aquí fue solo una pérdida de tiempo. Pero, esperar. Hizo una pequeña pausa. ¿Qué? Gira a tu derecha y avanza 20 metros. Una vez allí, hiérete y deja correr la sangre. Frunció un poco el ceño ante esas extrañas instrucciones. Por favor, solo hazlo. Kuroa quedó atónita por un momento por la súplica. ¿Locura?, le suplicó. Comenzó a tomar esas instrucciones mucho más en serio y comenzó a caminar hacia la dirección señalada por Madness. Unos segundos después. Detener. Se detuvo antes de mirar a su alrededor. Nada parecía llamativo. Igual de ruinoso que el resto. ¿Y ahora qué? ¿Simplemente me lastimé y dejé salir mi sangre? Sí, solo eso. Debes dejar salir una gran cantidad de sangre. No pares hasta que sea necesario. ¿Y cómo sabré que di lo suficiente? Risita, confía en mí, lo harás. Kuroa, al escuchar la confianza en la voz de Madness, se encogió de hombros antes de usar su cuchillo y herir su mano. Generalmente, la herida se cerraba inmediatamente, por lo que tenía que controlar el flujo de sangre para permitir que esto sucediera. Un minuto después, Kuroa entendió a qué se refería Madness cuando dijo que lo entendería. Mierda. Capítulo 49. ¿Pasado? 3. Mierda. En el momento en que la sangre que dejó salir de su cuerpo alcanzó una cierta cantidad, entendió lo que Madness quería decir al decir que sabría cuándo sería suficiente. Moler, moler. El fuerte sonido de una máquina mal engrasada sonó en sus oídos. Retumbar, retumbar. Todo el laboratorio empezó a vibrar como si estuviera sufriendo un terremoto de baja intensidad. Shin shin. La luz que venía del suelo empezó a brillar y casi lo cegó. Si no fuera básicamente inmortal y capaz de teletransportarse, habría estado preocupado por su seguridad.
El espectáculo de luz y sonido era digno de una película de ciencia ficción de categoría B, pero aún así fue bastante interesante. Continuó por un tiempo antes. Timbre. Sonó un sonido parecido al de un ascensor. Retumbar, retumbar. Un nuevo temblor comenzó a resonar cuando lo que parecía una puerta se abrió lentamente debajo de él. Simplemente cayó ligeramente 3 centímetros más abajo sobre lo que parecía una plataforma. Después de un minuto de espera, retumbo, retumbo. La plataforma comenzó a descender lentamente y a adentrarse más profundamente en la tierra. Todo el tiempo sintió que estaba soñando. El único pensamiento que pasó por su cabeza fue, Entonces había una instalación oculta en la instalación oculta. Era realmente difícil de creer. ¿Cuántos años han pasado? Se fue cuando tenía 8 años. Ahora tiene 15 años y se acerca a los 16. 8 años. ¿Cómo pudo una instalación así permanecer oculta durante casi 8 años sin que nadie pudiera encontrarla? ¿A dónde me enviará? Antes de responder esto, déjame ser honesto contigo. No podemos devolverte todos tus recuerdos, por ahora. Continuar. No podemos contarte todos tus recuerdos. Pero decidí mostrarte algunos destellos para que entiendas exactamente cuán jodidos están nuestros enemigos. Hablas como si conocieras personalmente a All for One. Paréntesis de apertura. ¿Locura? No me digas. No. Personalmente no lo conozco. Pero sé quién es nuestro principal torturador. ¿Qué? Antes de que dejes que la ira nuble tu mente, debes saber que nunca lo conocimos personalmente. Al menos yo no lo creo. Inhala, exhala. Kuroa repitió este ejercicio por un rato antes de finalmente calmarse lo suficiente como para escuchar. Gritar y actuar como un niño cuando alguien intentaba explicarte la verdad era solo una pérdida de tiempo. Las palabras bonitas no siempre son ciertas, mientras que las palabras verdaderas no siempre son bonitas. Por muy feo que fuera, nada podría cambiar la verdad. Como tal, uno siempre debe estar tranquilo y sereno incluso si la verdad duele. Por supuesto, era más fácil decirlo que hacerlo. Pero era vida. La vida en sí no es fácil. Continuar. En pocas palabras, la cantidad de recuerdos que cada uno de nosotros tiene depende del momento de nuestro nacimiento y del final de nuestra actividad. Bueno. Nací un año después de que ingresamos a las instalaciones. Algo pasó. Algo grande. No recuerdo del todo qué, solo recuerdo que nos rompió por completo. Fue el comienzo de todo. Pero, del resto de mi memoria, puedo adivinar fácilmente lo que pasó. ¿Qué adivinaste? Kuroa preguntó con gran expectación. Podía sentir la rabia apenas disimulada en la voz de Madness. Suspiro, ya verás. ¿Locura? Locura. A pesar de su llamada, Madness permaneció en silencio y se negó a responder. La espera no fue demasiado larga. Unos minutos más tarde, ¡bom!, podía sentir un ligero temblor. Esto significa que llegó a donde debía llegar. Empezó a mirar a su alrededor. Frente a él había una gran puerta. Timbre. La puerta comenzó a abrirse lentamente y el aire frío salió de ella. Finalmente, después de unos segundos, la puerta quedó completamente abierta. El otro lado estaba frío y se podía ver una espeluznante luz verde parpadeando un poco más lejos. Kuroa miró profundamente antes de finalmente abrir la boca. ¿Es allí donde quieres que vaya? Sí. No, de ninguna manera voy a entrar aquí. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me preguntas por qué? Hizo un gesto hacia la puerta. Por favor, esta escena es básicamente gritar la bandera de la muerte. Estoy bastante seguro de que encontraré algo que no tengo ninguna posibilidad de vencer si entro allí. Por el amor de Dios, jodido, pase por esta puerta. No pasará nada. Está bien. Está bien. No hay necesidad de enojarse, solo estaba bromeando. Finalmente, después de una ligera vacilación, decidió simplemente entrar. Después de todo, ¿qué podría pasar? 10 minutos más tarde, se podía ver a Kuroa huyendo de algo. Te dije que sucedería. Cállate. Y corre como si tu vida depende de ello. ¿Por qué Kuroa estaba huyendo? ¿De qué estaba huyendo? ¿Por qué no se teletransportaba simplemente? La respuesta fue fácil. Fue porque. Oma. Mientras descendía, Kuroa comenzó a preguntarse si esta situación no era demasiado cliché. Como si necesitara conocer su pasado, y como por arte de magia se entera de que el laboratorio destruido en realidad no había sido completamente destruido y que una parte oculta, que lógicamente debería haber sido encontrada durante la búsqueda, todavía estaba por ahí. Si estuviera leyendo esta escena en una novela web, se quejaría de lo poco original que era esta situación y al mismo tiempo estaría intrigado por lo que el autor iba a mostrar.
Ese es el dilema de todos los lectores. Deja de intentar distraerte pensando en temas tan inútiles. Suspiro entonces, ¿qué crees que debería hacer? Inquietarme no servirá de nada. También podría distraerme. Hablando de eso. Los nuevos animes de esta temporada son bastante buenos. El historial de Plunderer y Magia es realmente interesante. Por una vez estoy contigo. Esos animes llenos de dolor y desesperación son realmente interesantes de ver. Fufufufu. Fufufufu. Y así pasó el tiempo, un hombre un poco loco esperando que el ascensor llegara a su destino. Capítulo 50. ¿Pasado? 4. Volvemos a hace 20 minutos. Una luz verde, suave y espeluznante llenó el camino. Kuroa dio sus pasos con cuidado mientras evaluaba la escena. Si la escena anterior era como la de una película de ciencia ficción mal hecha, esta sería una hecha con un presupuesto claramente mayor. Se podían ver cosas parecidas a tubos dentro y fuera del suelo. Comenzó a seguir sus instrucciones. Después de un rato, llegó a otra gran puerta. Esta puerta, sin embargo, no parecía capaz de abrirse automáticamente. Destrúyelo. No era una de las puertas de protección, así que no debería ser demasiado difícil. ¿Protección? Paréntesis de apertura. Suspiró, lo entiendo. Una vez más usó su cuchillo para cortarse la mano. Cuando la sangre comenzó a fluir, no pudo evitar pensar en una manera más fácil de activar su poder. Los enemigos lo suficientemente rápidos no le darían tiempo para buscar un cuchillo y cortarse cada vez. A medida que la sangre seguía fluyendo, comenzó a condensarse lentamente y tomó la forma de una mano grande, muy grande. Kuroa lentamente se puso en posición de golpear, antes de apretar el puño. Cuando hizo eso, la gran mano hecha de sangre que flotaba detrás de él también siguió sus movimientos. Respiró hondo y cerró los ojos. Mi mano derecha es la mano de un gigante. Y luego, golpeado. En el momento en que lo hizo, la mano detrás de él fue lanzada a una velocidad increíble antes de golpear la puerta con todas sus fuerzas. Auge. El resultado fue inmediato. La puerta quedó destruida y desmoronada como papel. Mano gigante, otra técnica original que creó. No, era solo parte de una técnica mayor para la que se estaba preparando. A decir verdad, Kuroa realmente no creó técnicas. Los únicos límites de su manipulación de sangre eran su propia imaginación y el poder de su mente. Lo que hizo fue más como guardar un combo. Crear una forma nueva y compleja llevó tiempo. Como tal, solo entrenó en unos pocos conjuntos de formas y las usó una y otra vez hasta que pudo convocarlas casi instantáneamente. Como se pudo observar, esta técnica aún requería más trabajo para poder ser utilizable en combate real. Solo en el manga o la novela los enemigos serían lo suficientemente estúpidos como para darse tiempo para lanzar su propio ataque final. Hombre, el polvo es realmente malo. Después de destruir la puerta, esperó pacientemente a que el polvo se calmara. Realmente siente que enfrentaría un gran peligro una vez que ingrese. De ninguna manera entraría mientras su vista estuviera obstaculizada por el polvo. Realmente no sabía qué podía matarlo, pero tampoco quería descubrirlo. Una vez que el polvo se calmó, entró con cuidado. No sabía si algo podría permanecer vivo durante tantos años aquí abajo, pero cuidado, no lastimarse. Esto continuó durante unos minutos hasta que finalmente lo vio. Recipiente en forma de tubo con líquido verde brillante. Esto le hizo fruncir el ceño. Ese tipo de cosas generalmente gritaban manipulación genética y experimentación humana. Para aquellos que siguen el manga, este no es el laboratorio donde el doctor se encuentra con Tomura y la Liga de Villanos, pero básicamente lo parece. Los Nomu que se encuentran en ese laboratorio son demasiado poderosos para aparecer tan pronto. Bueno, no debería sorprenderse. No hay forma de que él fuera su única víctima. Esos contenedores estaban cuidadosamente colocados en 3 filas. Para un total de 10 en cada fila. Curiosamente se acerca a uno y limpia el polvo que lo cubre. En él estaban escritas palabras. 3771, N3. Kuroa inclinó la cabeza asombrado. 3771. ¿Qué significaba? Empezó a mirar algún otro contenedor y vio lo mismo. 3771, N6. 3771, N1. 3771, N20. No importa qué contenedor mirara, se podían ver los números y las palabras 3771, N. Por alguna razón, este número le llenaba de disgusto. Locura. ¿Qué significa? N significa Nomu sin cerebro en inglés.
Los Nomu son seres humanos con quienes se experimentó para encontrar el secreto de mantener múltiples peculiaridades en un solo cuerpo. Kuroa siente un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué tan malvado tenía que ser uno para poder experimentar con tanta gente? ¿Qué pasa con 3771? ¿Algún índice al respecto? Paréntesis de apertura. ¿Locura? Sigue caminando, debería haber algunos registros electrónicos y nadie los borró. Entendiendo que era inútil continuar, Kuroa dejó de hablar y empezó a caminar. Finalmente, se detuvo frente a lo que parecía una computadora muy grande. Increíble. ¿Cómo es posible que todavía exista una instalación así? ¿Qué pasa con esta computadora? Pon tus pulgares en el escáner cerca del teclado. Una vez que lo actives, deberías ver la verdad de lo que sucedió aquí. Kuroa miró a su alrededor antes de ver dicho escáner. Siguió las instrucciones de Madness y puso sus pulgares sobre ello, pero en el momento en que lo hizo, una necesidad surgió y le picó los pulgares. Este nivel de dolor ni siquiera podía hacerlo fruncir el ceño, pero era realmente exasperante ser herido tan repentinamente. Oye, loco. Bip bip. Quería quejarse, pero de repente la pantalla se iluminó. Una voz sonó en el laboratorio. Escaneo de sangre. 60%, 80%, 95%, 100%. Escaneo completo. Sangre identificada. Nombre en clave. Raíz del mal. Bienvenida N3771. Buscando la presencia de personal sancionado. 80%, 95%, 100%. Escaneo completo. Ausencia de personal sancionado. En el momento en que esas palabras sonaron, la pantalla que estaba iluminada se apagó inmediatamente antes de volver a encenderse. Esta vez, sin embargo, todo era rojo. Se escribió una palabra grande, advertencia. Al mismo tiempo, la voz volvió a sonar junto con una cacofonía de ruidos y sonidos de alarma. Advertencia, advertencia, advertencia. N3771 entró a la habitación sin acompañar. Activación del protocolo Redley. En el momento en que sonaron esas palabras, todas las alarmas se detuvieron. Las palabras advertencia dejaron de parpadear en la pantalla. En el mismo momento en que se detuvo, la pantalla se iluminó una vez más antes de dar lugar a lo que parecía una grabación. Prueba, prueba. Parece que está bien. Hola 3771, ¿cómo estás? Kuroa estaba estupefacta. Una vez que aparecieron esas palabras de advertencia, su primer instinto fue huir. Pero escuchar esta voz lo hizo dudar y decidió esperar y escuchar. Más tarde se arrepentiría de esta decisión. La voz que salía de la grabación era diferente de la voz fría y sin emociones del sistema de este laboratorio. Era una voz vieja, la voz de un anciano. No sé cómo llegaste aquí solo, pero si lo hiciste, lo más probable es que signifique que este lugar ya no puede servir como escondite. Lo que está a punto de suceder es un poco triste ya que este lugar me gustó bastante. Pero esa vida. Realmente no deberías escuchar las divagaciones de un villano. Espero que te guste mi regalo. Después de todo, será el último. La grabación se detuvo inmediatamente. Mientras Kuroa estaba aquí más confundido que nada. Siente que esta vez su vida estaba realmente en peligro. Como para responder a su miedo. Protocolo Redley activado. Aniquilación total. Campo limitado activado. Todos los documentos borrados. Toda fuente de energía deshabilitada. Activación de la fisión. Explosión en 300 segundos. Apagado de la unidad principal. Mucha suerte N3771. Retumbar, retumbar. La expresión de Kuroa era fea de ver, intentó teletransportarse, pero no pasó nada, su don no funcionaba. Lo mismo sucedió cuando se cortó la mano. En el momento en que la sangre salió de su cuerpo, perdió todo control sobre él. Nunca se sintió tan vulnerable. Aún así, mantiene la cabeza fría y comenzó a correr hacia las salidas sin dudarlo. Ahora no era el momento de gritar. Cuando comienza a correr, no pudo evitar gritar. Necesitaba desahogar parte de la frustración en su corazón. Te dije que algo pasaría. Cállate y corre como si tu vida dependiera de ello. Kuroa realmente corre como si su vida dependiera de ello. Después de todo, así fue. Kuroa corre y corre pero no fue suficiente. Si podía confiar en la alarma, tenía menos de 5 minutos para salir de esta trampa. Pero sin su peculiaridad, era demasiado lento. Piensa. 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 Su mente estaba funcionando a toda marcha. A pesar de su incapacidad para formar su aerotabla o teletransportarse, seguía siendo más rápido que un humano normal, pero no era suficiente.
No sabía qué tan fuerte sería ni hasta dónde llegaría, pero el término aniquilación total demostraba que no sería un juego de niños. Piensa. 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 Era la primera vez que Kuroa realmente sentía la muerte. Durante todos esos años, siempre luchó contra débiles que nunca podrían hacerle daño, e incluso contra Muscular, no estaba realmente asustado. Siempre tuvo plena confianza en sí mismo. Pero tal vez esta confianza se transformó en arrogancia. ¿Debería darse por vencido? ¿De qué servía correr? ¿No debería simplemente acostarse y esperar la muerte? ¡No! Empieza a pensar en todo lo que hizo y en todos los que conoce. Nicteye, Rei y todos aquellos que le importaban llenaron su mente. Al final, una imagen entró en su mente. Momo y Miko sonriéndole. De ninguna manera puedo rendirme. Todavía necesito reconciliarme con Momo. De ninguna manera puedo rendirme. ¿Quién evitará que Himiko destruya su vida si muero? No puedo morir, no moriré. Piensa, necesito pensar. Muchas posibles soluciones pasaron por su mente mientras las descartaba una tras otra. Finalmente, recordó una escena. El momento en que se cortó la mano. Todavía podía sentir alguna forma de control. Fue solo después de que la sangre fluyó que perdió el control. ¿Qué significó esto? Significa que todavía podría controlar su sangre internamente. Mierda. No estaba contento con esta respuesta. Nunca logró controlar su sangre internamente. Cada intento terminó en fracaso. Pero ahora mismo, él era su única esperanza. Tenía que triunfar. En el momento en que este pensamiento entró en su cabeza, su mente de repente se volvió extremadamente clara. No necesitaba algo demasiado complicado. No necesitaba controlar su sangre gota a gota. Solo necesitaba bombear su sangre a máxima potencia. Solo necesitaba acelerar el flujo sanguíneo en todo su cuerpo. Su mente nunca había estado más clara. No sabía por qué estaba pasando esto, pero tampoco le importaba. Simplemente estaba feliz de haber encontrado una respuesta. Es más, también apareció en su mente un nombre perfecto. Se concentró. Podía sentir su cuerpo calentarse considerablemente. Su sangre comenzó a fluir cada vez más rápido en su cuerpo. Su corazón empezó a doler. Sus pulmones se rompieron. La sangre llenó su garganta mientras se abstenía de escupirla. Múltiples heridas comenzaron a formarse en su cuerpo a medida que sus órganos eran destruidos y regenerados. La sangre cubría su cuerpo de pies a cabeza. Duele muchísimo. Pero está funcionando, y eso es lo único que importa. Gritó el nombre de esta nueva técnica mientras lágrimas de sangre brotaban de sus ojos. Nueva esperanza. En un momento simplemente estaba corriendo un poco más rápido de lo que podría correr el humano normal más rápido, el momento siguiente. Corría más rápido de lo que el ojo desnudo podía ver. Nueva esperanza. Nueva esperanza. No había mejor nombre para la única técnica que podía salvarlo de una muerte segura. Corre y corre y corre sin parar. Pronto llegó a la zona donde estaba el ascensor. Obviamente, no estaba funcionando, e incluso si lo hiciera, sería demasiado lento. Intentó activar parpadeo, pero parecía que todavía no podía activar el Kirk fuera de su cuerpo, mirando el ascensor y el agujero que había encima. No se detuvo sino que aceleró. Su única esperanza era correr por la pared y llegar al primer laboratorio encima de él. Se negó a creer que este campo pudiera ser lo suficientemente grande como para llegar tan lejos. Mientras continuaba acelerando, su cuerpo continuó destruyéndose. Esta no era una técnica que pudiera usarse sin un alto factor de regeneración. La sangre continuó saliendo de su chico, pero la temperatura era tan alta que se transformó en vapor, un vapor sangriento. Después de un rato, de correr por la pared, Kuroa finalmente pudo verlo. Podía ver la apertura. Llegó hasta allí y aterrizó pesadamente en el suelo del primer laboratorio. Ya no podía correr. Simplemente respirar era tan difícil que sentía que iba a morir. Aún así, no importó. Él lo hizo. Él escapó. Ahora, no debería haber mucho tiempo. Para evitar un accidente, decidió activar su parpadeo y salir de aquí. Pero nada pasó. Auge.